de la chamba. Estamos en la misma. ¿Qué horas son allá, don David? ¿Tu casa? ¿Qué horas son? 8 en punto. Aquí son las 10. No, hombre. Pero bueno, bien. O sea, es a los del futuro, básicamente. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a trabajar. Vamos a trabajar el tema que estamos viendo el jueves pasado. Bueno. Vamos a subir por acá. A ver. Bueno, ya nos quedó claro este concepto respecto a que cuando vamos a pintar el carro en cámara de pintura, miren un dato importante y esto en muchas marcas se encuentra. La temperatura superior a 60 grados centígrados no son temperaturas adecuadas para la batería de tracción. Entonces es un tema que lo que ustedes lo tengan en cuenta y lo recalquen. ¿Listo? En caso, digamos, de la pintura mayor, implicaría desmontar la batería de tracción del vehículo. Bueno, aquí hablamos, por ejemplo, que no solamente dentro de una batería de tracción tenemos celdas, sino otros elementos que se pueden, obviamente, dañar. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que estábamos trabajando en esta carcasa, esta batería de tracción. Esto que ustedes ven aquí, voy aquí a aumentar la imagen. A ver, esta particularidad que tiene este vehículo. Parte del sistema de refrigeración que estamos trabajando tiene una fase de calentamiento a través de entrar en contacto con un pequeño disipador que está montado en el múltiple de escape, sistema de gases. Entonces, este sistema actuaría como un calentador. Lo que hemos visto hasta ahora es que en la mayoría de vehículos, para calentar el líquido refrigerante, se usa una resistencia. Aquí, bueno, están usando obviamente parte del gas de escape como tal de los motores. Pasando un poco más acá, aquí hemos visto el tema de sistemas de refrigeración, lo estábamos revisando. Quiero que vean esta batería de tracción destapada. Eso que ustedes ven aquí que está señalando que voy aquí a aumentar. Viene eso, ¿ustedes qué ven acá? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Quién me da su opinión? ¿Qué se ve aquí? ¿Cables de alto voltaje o cables de circuito de baja? ¿Qué vemos acá? Aquí tenemos 6 conectores, ¿cierto? Menos 6, 8 conectores. ¿Ustedes qué creen que hace esto dentro de la batería? Pues sería alto voltaje, ¿no? Claro, pero ponle cuidado. Esto aquí sería el famoso módulo BSM. O sea, es el módulo que está dentro de la batería. Se puede llamar BMS, se puede llamar módulo PRA, ¿cierto? Pero este computador es el computador, inclusive ayer hablábamos del LS, el ingeniero Mauricio nos hablaba del LS, que es el computador que está dentro de la batería de tracción en el caso de Nissan. Aquí, pues obviamente tenemos un BSM, ¿cierto? Battery Engine Control Module, que está dentro de la batería. ¿Y por qué tiene tantos cables? Recuerden que cada una de las celdas están siendo medidas como si tuviéramos un multímetro por cada celda. En este caso, esta batería tiene internamente 62 celdas de ion litio. Bien. Aparte de eso, pues obviamente aquí hay un arnés, y ese arnés que está acá. Vemos que ese arnés entra. Por ejemplo, si miramos, analicemos ese cableado que está acá, mira. Ese cableado viene de acá. Mira, aquí viene obviamente de un empalme de alto voltaje, es un solo cable. Y entra acá esta parte de acá, aquí como una unión, ¿cierto? Protegida. Entonces ese sería como tal un cable de alto voltaje. Si vemos este arnés por acá son cablitos pequeños, se van incorporando y van entrando, digamos, a este conector, que es el que estaría por la parte de abajo, la parte externa de la batería. Si vemos por acá este cableado, vamos a analizar este cableado. Aquí saldría, se iría por medio de este arnés, mira aquí como tal entraría, aquí hay como una especie como de combinación y entraría a esa parte de acá. ¿Qué me indica esto? Que esta parte de aquí sería un negativo de alto voltaje y esta parte de aquí sería un positivo. Estos son los relevos, ya los habíamos hablado, los famosos relevos
de alto voltaje o contactores. Si ustedes ven, aquí por ejemplo tenemos un fusible, tenemos una resistencia, que hemos hablado que cuál es al final la resistencia de precarga, un relevo positivo de alto voltaje, uno negativo de alto voltaje, uno de precarga y otro fusible como tal de alta tensión. Si vemos por acá, pues obviamente esta carcasa trae un empaque, y aquí trae un empaquito, el empaquito, ¿cierto? O sea que esa tapa como tal lleva un torque. Vamos a bajar aquí un poquitico. Un segundo, aquí la miramos. Miramos esa batería armada. Aquí me pasé. Coloqué la positiva donde no era. Mira, esta parte es la parte de encima de ese módulo, ¿cierto? Aquí está en la parte de arriba, ¿cierto? Y si vemos, esta es la parte de atrás de este módulo. Aquí como tal entrarían las clavijas del conector que sale de la batería de alto voltaje hacia el inversor o en este caso hacia este módulo que se llama SOEMC. Pero si por ejemplo viéramos la batería, mira, esa como tal es la batería completa. Vamos a darle aquí a acercar. Y aquí tenemos obviamente unos tornillos Torx. Mira el tamaño de esta batería. Es una batería relativamente pequeña. Y pues obviamente aquí tenemos la señalización de seguridad. Esto digamos que va en la parte baja del vehículo. Vamos a ver dónde iría esta. En este carro. Va acá, mira. En este vehículo. Es una Ford Escape. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué hice? Vamos a acercarlo acá. Entonces, la batería de tracción, aquí tengo un protector, está digamos en la parte baja del vehículo, parte de atrás, aquí sería la parte delantera. Si yo retiro este protector, que es un protector básicamente de polímero, plástico, pues ahí encontrará como tal la batería de tracción. Vamos por acá. Ahora, por ejemplo, si vemos esta batería, esta es una batería relativamente pequeña, ¿cierto? Con respecto, que aquí tenemos 64 celdas como tal de ion litio. Ahora, si vemos esta batería acá, esta batería es una batería de un Toyota, de un Prius, muy parecida a la que tiene Corolla. Y tenemos una batería que tiene internamente 28 celdas que van en serie, ¿cierto? Aquí tendríamos estos relevitos que están viendo acá, que vamos a ver aquí un poquitico más. Estos relevos que están acá, sería un relevo de positivo, negativo, alto voltaje, qué pena, negativo, alto voltaje, positivo, alto voltaje, precarga, ¿cierto? Aquí tenemos precarga. Acá, negativo, positivo, precarga, resistencia, ¿cierto? De la precarga. Y ahí como tal tendríamos la salida de los conectores que irían hacia como la pila de un el Prius. accionamiento a través del Este es inversor. positivo, este es tierra. Este es positivo, mira, y este es acá negativo. No tierra, sino negativo alto voltaje. Porque si tú te hablas de tierra, De Jorge sería la Alberto. carrocería del vehículo. ¿Es claro? Esto es negativo, salida de alto voltaje, y positivo, salida de alto voltaje. Si hablarse de tierra, sería la carrocería del vehículo. O sea, y recuerda que el alto voltaje nunca va a ir a tierra de manera directa. ¿Ves? Esto que está acá, ¿qué sería? ¿Qué ven acá? ¿Esto qué es? ¿Se acuerdan de esto qué es? Habíamos hablado que en los circuitos, ese es un tema que es importante que nos quede claro. En los circuitos, ¿cierto? Tiene que haber un mecanismo, vamos a ir a la parte principal del diagrama para poderlo ver. Vamos para acá. Aquí tenemos un circuito que está midiendo, mira. Aquí por ejemplo es una pinza mediría que estaría montada en el positivo. En este diagrama que pertenece a, este pertenecería a un Hyundai. ¿Bien? Pero si miramos por ejemplo en esta que estamos trabajando de Toyota, tenemos, mira, según lo que está en el chat, se escucha mucho ruido. Jorge Alberto, vamos a ver, ¿quién es Jorge Alberto? Un segundo, miramos acá. Ya revisamos. Jorge tiene abierto ¿tienes abierto el micrófono? Ya lo cerraste. Ok.
Entonces, esa pinza amperemétrica que vimos ahí, que básicamente está montado en el circuito negativo de la imagen, aquí estaría montado en el positivo. Esa es la configuración que podemos encontrar. O sea, no vamos a encontrar siempre los mismos sistemas, pero si comparamos también tiene pinza perimétrica, resistencia precarga y tres relevos, como estamos viendo en el ejemplo también de Ford. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No dije, todo bien. Bueno, ahora aquí quiero que veamos que, bueno, habíamos hablado que el sistema de refrigeración obviamente tiene una subdivisión importante. Que estábamos trabajando. Aquí como tal tenemos la ubicación de los elementos. Aquí pasó algo. Pero quiero que revisemos aquí un elemento acá importante. Aquí tenemos en este diagrama, para todos es claro, este símbolo que es. Voy aquí a aumentar acá. Ese simbolito que viene siendo, ¿es claro? Sí, es la masa o tierra. Es una masa, ¿cierto? Es una tierra. O sea que ese circuitico, por ejemplo, aquí dice que es una válvula de desviación de la bomba de líquido refrigerante de la batería de alto voltaje. Entonces, aquí tenemos como una especie de sistema de lumbrera que nos permite, obviamente, desviar el líquido refrigerante con la condición. O sea, que internamente podemos tener un motor, ¿cierto? O básicamente un solenoide. Si yo tengo acá ese simbolito que es acá como un trebolcito al contrario, una bola al contrario, siempre va a ser tierra. ¿Qué me dice acá? Que si tengo aquí un negativo permanente, pues obviamente va a tener aquí un accionamiento de una señal positiva. Sin embargo, esta señal positiva, un segundo, acá me vuelvo. Esta señal positiva viene desde un módulo, obviamente un módulo de conexión de la batería. Si vemos acá, aquí tenemos internamente un transistor. ¿Ves? Aquí tenemos una condición como tal, este simbolito viene siendo de un transistor, ¿bien? Y esto tiene una condición que se llama FET. Bueno, aparte obviamente que es como todo un semiconductor que vamos a encontrar. Esta es la salida, ¿cierto? Salida que iría obviamente hacia esta válvula. Esta otro elemento, esta parte que ustedes ven acá, ¿cierto? ¿De dónde viene? A ver, ese cable, esa señal, ¿de dónde viene? ¿Viene de tierra, de una tierra, o viene de un positivo permanente? ¿Ustedes qué opinan? Esa señal de acá. Aquí tenemos salida, ¿cierto? Y aquí tenemos una señal de referencia. Esa señal de referencia, ¿qué será? ¿Un positivo o un negativo? Y otro aporte, esto es un fusible. Generalmente yo encuentro fusibles en circuitos positivos. ¿Bien? Entonces demos cuenta, este componente es ese semiconductor, ¿cierto? Como tal, activa, ¿cierto? Esta válvula, pero ¿de qué está alimentado? ¿De un positivo o de un negativo? ¿Ustedes qué opinan? Recuerde que esto es una caja de conexiones, como si fuera a ver, como si fuera un positivo, como si fuera una unidad de distribución de potencia. ¿Listo? Aquí tenemos un positivo permanente, tenemos obviamente una señal de activación y muy seguramente esto que vemos acá pues hace parte de un driver, ¿cierto? O un circuito de procesamiento, ¿cierto? Que active como tal un predriver. Entonces, si ese transistor como tal tiene positivo, ¿cierto? Y tiene una salida positiva, muy seguramente su activación se hace por medio de un negativo. Entonces aquí veremos la aplicación de un transistor tipo PNP. Para que ese transistor como tal entre en conductividad, digámoslo así, tiene que haber aquí la aplicación de una señal muy pequeña, de aproximadamente 0.5 voltios o 0.2, de acuerdo al tipo de componente, para que obviamente fluya energía desde la parte positiva para alimentar esta bomba de refrigerante. Ahora, cuando hablamos de la función FET, ¿cuál es? Y esto, por ejemplo, le pasa a muchos vehículos. Por ejemplo, si esta bomba o como tal esta solenoide o este motor, cuando él funciona, pues obviamente hay un consumo de energía, o sea, hay un amperaje.
ese amperaje internamente ese circuito lo está midiendo. Entonces, por ejemplo, si se me va a corto el motor, si digamos, por ejemplo, si un motor de un elevavidrio, si un motor de un limpiabrisas se va a corto, ¿qué pasa con la corriente? ¿Se sube o tiende a bajarse? ¿Ustedes qué opinan? Si yo tengo un motorcito que cuando él funciona consume 1 amperio, ¿bien? Pero hay un momento en el cual él deja de funcionar porque se frena, ¿cierto? ¿Qué estaría pasando con el amperaje ahí? ¿Se sube o se cae? Nada más deja de funcionar o se queda aterrizado a tierra. Así Pero, como si claro. lo desconectaran. Pero mira, Antonio, lo siguiente, si tienes un motor, ¿cierto? Que, digamos, él tiene un consumo, vamos a hablar de 1 amperio, ¿listo? Pero ya por desgaste mecánico, tú sabes que el motor va montado sobre rodamientos o sobre los bujes, ¿cierto? Que permiten que se deslice, digamos que internamente el rotor o el inducido. Pero, por ejemplo, si el motor se frena porque se recostó un rodamiento, se recostó un buje, o simplemente el trabajo que lo puse a hacer como tal es mayor que el cual está diseñado, y ese motor se frena, ¿cierto? ¿Qué pasaría con el amperaje? ¿Tiende a subir o tiende a bajar? Si se está forzando, yo siento que tiende a subir. Ok, muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasa? Exacto, mira lo siguiente. Entonces, cuando, por ejemplo, este motor tiende a frenarse y se incrementa como tal el amperaje, ese sistema está detectando eso. Y esta función FET es una función de protección. Entonces, por ejemplo, les hago el ejemplo de las luces tipo LED. Si ustedes tienen un vehículo normal, que ya lo hemos hablado, un vehículo que venga con luces normales, y él tiene un consumo de los dos foquitos de la parte delantera, digámoslo así, de 100 vatios, ¿cierto? Vamos a hablar de 120 vatios. Y está trabajando en un circuito de 12 voltios. Entonces, si yo quisiera calcular la corriente que consumen esos bombillos, ¿cómo lo haría? Tengo 120 vatios, o sea, tomaría vatios y lo divido entre ¿cuánto? Entre voltios, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Qué opinan ustedes? Voy a calcular la corriente que circula por un circuito y tengo ya calculada la potencia. O sea, como tal, sí que tengo 2 bombillos que consumen ambos 120 vatios, ¿bien? Y un voltaje de 12 voltios. Cuando yo hago como tal esa tarea, ¿qué es lo que yo hago? Tomo los watts y los divido en el voltaje. ¿Eso me daría cuánto? Me daría 10 amperios. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Vamos a ver por acá. Micrófono abierto. A ver. Oscar, Oscar, audio. Oscar, tiene el anuncio abierto. Espérame, ya lo ubicamos. A ver. No, días, 3 días, ¿cuánto fueron? Oscar, 2 días. está Oscar. Días de ida, 2 de regreso y los estuvimos allá. Listo, ya está Oscar silenciado. Entonces, calculando obviamente esa corriente, ¿cierto? Si por el circuito controlan, por ejemplo, circulan un consumo de 110 vatios, ¿cierto? Por potencia de 110 vatios, 120 vatios, 2 bombillos, y tengo un voltaje de 12 voltios, circularían 10 amperios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, yo en un vehículo que trae su sistema de luces original, llego y le coloco otras luces, por ejemplo, tipo LED o tipo xenón, ¿qué pasa con esos circuitos? Que puede que funcionen, puede que tengan más, digamos, nivel de luminosidad, pero su nivel de consumo es más bajo. Entonces, por ejemplo, si el sistema de luces, es un ejemplo muy parecido, tiene una función FET, obviamente que son activadas por transistores. Aquí, por ejemplo, cuando mi motor consume 1 amperio, el sistema sabe que está funcionando bien. Pero cuando ese consumo tiende a subir, pues inmediatamente va a asumir que está en función de corto. Entonces, ¿qué hace? Que te corta la función, obviamente, de alimentación a esta bomba de líquido refrigerante. Y adicional a eso, pues envía una señal, envía como tal un código de falla, un DTC de falla, informando obviamente que hay un problema con el circuito. Ahora, en el caso del sistema de luces, Como Campus, ¿no, profe?
¿Cómo me dices? Cambus, algo así. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Mira lo siguiente. No es que el bombillo sea recambus. Lo que pasa, digamos que en el medio de los sistemas de accesorios, le hablan de bombillos con sistema CAN. ¿Qué significa eso? Ya te explico qué es eso. Pero mira lo siguiente. Cuando yo tengo un sistema de luces, ¿cierto? Que consume 10 amperios y le coloco un sistema de consumo menos amperaje, que consume 1, entonces, ¿qué asume el circuito? Pues que tengo un consumo muy bajo y podría asociarlo a un circuito abierto. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacen los vehículos para indicarte que tienes un foco fundido en la parte delantera o que tienes un foco fundido de luz de freno? Hoy en día los vehículos te informan todo. ¿Cómo lo hacen? Porque tienen una condición de funcionamiento FET. Entonces están monitoreando el consumo de energía. Entonces, si el bombillo se abre, se rompe el filamento o el circuito se abre, pues simplemente cuando este circuito envía la señal de activación a la base del transistor, o lo que se llama el gate, en el caso de un sistema de transistor tipo MOSFET, cuando envía una señal de activación, pues él ve que hay un flujo de energía. Entonces, ¿qué pasa? Él intenta hacerlo varias veces, ¿ves? Después de que lo ha hecho a determinado nivel de veces y no hay un resultado, genera un código de falla que generalmente comienza por los U3000. En los sistemas de comunicación de red CAN bus tenemos diferentes tipos de códigos. Pues tipos de códigos con P, que tienen que ver con powertrain, inyección y caja. Tenemos que código de falla con B, que tiene que ver con body carrocería. Tenemos que ver códigos con C, que obviamente son códigos que tienen que ver con todo lo que es suspensión y frenado. Y tenemos también códigos que tienen que ver, códigos se llaman U, comienzan por U. Los códigos U son de comunicación, pero generalmente un código U, cuando tú ves un código U y va asociado a un 0, ese es un código de falta de comunicación con otro módulo. Pero cuando es un código U y en vez de que seguido haya un 0, sino haya un número, bien sea un código U1000, U2000 o U3000, esto me está indicando que el determinado módulo ha intentado accionar como tal un componente y ha fallado. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en el cual esto lo hace como protección. Pero, por ejemplo, si yo hago caso omiso, ¿cierto? Yo no le paro atención a eso y simplemente, pues, el código de falla no lo reviso, hay un momento en el cual, digamos, vamos subiendo de nivel. Como estamos en U1000, ¿cierto? U2000, U3000. Cuando llegamos un código U3000, U3001, U3002, U3003, hay un momento en el cual este módulo se puede bloquear. Y es tan complicado el bloqueo que simplemente la única forma de hacerlo es cambiarlo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque obviamente si él está viendo que hay una señal que está en corto, ¿cierto? O que hay un circuito abierto y simplemente el técnico como tal o como tal el usuario no se acerca a tema de servicio, pues te va a generar una falla que puede inclusive ser necesario como tal cambiar el módulo. ¿Ves? Ahora, hay unos procedimientos que se hacen en el laboratorio donde básicamente lo que se hace es que cuando es posible se accede a este módulo de control lógico y pues obviamente se hace como tal una reconfiguración de información o un reset electrónico, pero a veces como tal no funciona. Bien, entonces de aquí la importancia de tener en cuenta, por ejemplo, si yo tengo un circuito que me da un código de falla y yo voy y reviso y veo que todo está bien, yo obviamente tener en cuenta qué tipo de código de falla es. Y lo mismo, los códigos U. No es lo mismo un U0104 a un U1004. No es lo mismo. Un código U1004 me está diciendo que hay una falla en la activación de un determinado componente que módulo que lo reporta. Entonces solamente implica pues, revisar, porque si no va a tener un problema de un módulo. Ahora, esta función como tal, pues obviamente va dentro de un módulo. Ahora, que con el tiempo, ¿qué puede pasar? Que este circuito, este transistor o este sistema driver se puede dañar. Y por ende, pues me implicaría a mí cambiar toda la unidad o tentativamente, si ese componente pues él no lo puede identificar y se consigue dentro del comercio normal, pues se puede reemplazar. Pero aquí tendríamos una aplicación, un transistor que sería PNP, tiene positivo, obviamente en el emisor, positivo en la parte que controla, colector,
y su base es activada por un pulso negativo que obviamente como tal lo coloca un circuito de control lógico. Ahora, si vemos acá, tenemos una bomba de refrigerante, ¿cierto? Aquí hablamos de una bomba de refrigerante para la batería de alto voltaje. Entonces, aquí ya obviamente ya cambiamos el concepto de una bomba mecánica por una bomba eléctrica. Si nos damos cuenta, esta bomba tiene una alimentación, ¿cierto? Aquí tenemos una señal de alimentación, un positivo permanente, aunque trabaja con el sistema de batería de alto voltaje, es un circuito de baja, que por ejemplo lo que anoche mirábamos con el ingeniero Mauricio, esto hace parte de una función que controlaría, en el caso de Nissan Leaf, lo controlaría. ¿Quién lo controlaría? A ver, pregunta. Si esta condición de funcionamiento, ¿cierto? Es una condición que activa una bomba refrigerante en la batería de alto voltaje. ¿Quién activaría esto? ¿Lo activaría el BCM, el Vehicle Control Mode, que vieron anoche? ¿Lo activaría la EQ de funcionamiento de carrocería, el BCM? ¿O la activaría el módulo que está dentro de la batería? ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién activaría como tal esta señal de funcionamiento? ¿Ustedes qué opinan? Con respecto a lo que vimos anoche, aquí, ¿por qué les muestro esto? Porque me interesa que ustedes puedan hacer un paralelo de información entre los dos sistemas. Vamos a ver quién está en el chat. El módulo de la batería. Bueno, vamos a ver. Jorge, ¿por qué crees que en este diagrama, ¿cierto? ¿Por qué me dices que lo controla el módulo de la batería? ¿Cómo lo identificas eso? ¿A partir de qué? Jorge escribió en el chat. O sea, la respuesta. ¿Por qué Jorge me dice que lo activa el módulo de la batería? ¿Basado en qué lo hace? Vamos a ver acá. ¿Quién va a hablar? A ver. Esta bomba de líquido refrigerante básicamente es un motorcito, ¿no? Recuerda, es un motorcito. Yo digo que lo activa el VSM. Ok, listo. Ponle cuidado. En Nissan lo hace así. ¿Listo? El USB, porque recuerden que el módulo que está dentro de la batería, ¿cómo se llama? Se llama el LVC, ¿cierto? Aquí, en este caso en Ford, tenemos, mira, un positivo permanente de 12 voltios. Tenemos una masa permanente, una tierra permanente. O sea que tenemos positivo, tenemos un negativo permanente y aquí tendremos una señal, mira, que se llama TVSP, que es una señal de activación. Básicamente es una señal pulsante. ¿Listo? La que llega de acá y viene de dónde? Viene del módulo control de la batería de alto voltaje, el BSM. Este módulo es precisamente, dame un segundo, aquí vamos, este módulo que está acá internamente. Entonces, otra de sus funciones que tiene es controlar obviamente el funcionamiento de la bomba eléctrica. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo voy y reviso acá, voy a bajar nuevamente el diagrama. Si yo veo aquí este diagrama, a ver si voy para acá. Aquí estoy viendo, acá. Aquí estoy viendo que ese circuito en la bomba de desviación, como si fuera una bomba que cambia el camino, tiene una activación por positivo pulsante, obviamente, que es monitoreada y tiene una función FET. En este caso, ¿qué pasa acá? Aquí tengo una señal como tal, ¿cierto? Una señal obviamente de control, pero ¿qué es lo que hace? Que muy seguramente internamente, si nos damos cuenta aquí que tenemos, aquí tenemos una señal permanente de positivo, ¿cierto? Una señal de negativo, y lo que haríamos es que internamente esa bomba de refrigerante, pues aparte de que tiene un motorcito, tiene una parte de control lógico, tiene una parte electrónica. ¿Qué es lo que hace? Tomar obviamente la señal de activación, que aquí por lo menos en ese caso no logro identificar, por aquí no puedo saber si lo hace por negativo o lo hace por positivo. ¿Ven? Entonces demos cuenta, bomba líquido refrigerante, pues obviamente cómo podría actuar y quién lo podría hacer. Ahora, aquí como tal tenemos otra bomba de líquido refrigerante, mira, de la parte del motor de control electrónico, o sea, la parte delantera. Recordemos que aquí tenemos un sistema que solamente se llama el SOMC, que es como el inversor,
¿cierto? Y también quién hace el control de esa bomba. Mira, aquí también tenemos un positivo permanente. Aquí tenemos un positivo permanente. Vamos para acá. Un positivo permanente. Ahora, ¿cómo se determina este diagrama que está acá? O sea, ¿cómo lee uno este plano? ¿Ustedes cómo lo leerían? A ver, ¿quién se le ocurre idea de esos numeritos que están diciendo ahí? ¿Para qué me sirven? A ver, por ejemplo, José Adrián, estos numeritos que están para acá, ¿cierto? ¿Qué me está indicando en el plano? ¿Qué me indicaría? ¿Te dan algún tipo de información? José, Oscar, Humberto, ¿alguien que quiera responder por el chat? Que dan una señal, supongo. Bueno, yo supongo. Bueno, ponle cuidado. Generalmente cuando yo analizo un problema en un carro y tú lo miras desde el punto de vista eléctrico, a ver, aquí está aquí en el chat. El módulo de la batería son la salida, listo, ya vamos a ver, ponle cuidado. Generalmente uno tiene que tomar un plano. ¿Quién me responde por acá? Salida del conector, listo, Jorge, gracias. Uno tiene que tomar un plano y en tu mente tiene que funcionar el sistema. O sea, para tú entender cómo funciona, para luego ir al carro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Generalmente los planos te están mostrando. Esto que ustedes ven acá con C es el conector. Aquí me dice que es el conector C1002. O sea, este conector va de aquí, ¿cierto? Hacia el punto de acá. Me está indicando acá, por ejemplo, que en el caso de ese circuito, esto que ustedes ven acá, vamos a ampliarlo para verlo. Esto que ustedes ven acá es las señales del color del cable. O sea, tú tienes un cable que va a tener obviamente un color predominante y puede tener una línea. Aquí, por ejemplo, sé que puede ser un cable WH sería blanco y BU sería azul, o sea que es un cable blanco-azul. Y eso que vemos acá, CBB5G6, es el circuito que está manejando. Entonces, por ejemplo, si yo voy y busco luego como tal digamos en el conector y voy a buscar identificar esta señal como tal, cómo la maneja, ese es el número de circuito. Ahora, estos números que están acá, el 4 y el 1, me dirían que en el conector C1002, el pin 4, ¿cierto? Corresponde a la salida que viene esta caja de conexiones y que ese cable va al cable, al conector C1955, ¿cierto? Que es el que entraría obviamente en la válvula de desviación del líquido refrigerante y que el pin 1 pertenecería a ese circuito. Bien, ahora si vamos por acá, vamos a mirar, en el caso por ejemplo de la bomba de refrigerante de la batería de alto voltaje, ¿qué me dice? Que está ubicado, o sea, la salida como tal, se conecta en el conector C1002 en el pin 18 y que ese pin 18 es un cable que es color café, mira, aquí está el brin, vamos a ver acá, café, ¿cierto? Y que ese cable llegaría al conector C1721 de la bomba de líquido refrigerante y que el pin 2 obviamente haría parte de ese circuito. Bien, ahora, aquí me está mostrando también, por ejemplo, en este caso de acá, lo volvemos acá, me está mostrando que en ese conector, el pin 15, ¿cierto? Pertenece a ese circuito, el circuito se llama CBHO, ¿listo? Y que ese cable que es amarillo, ¿cierto? Orange, o que sería anaranjado, llegaría al conector C1812 de la otra bomba de líquido refrigerante motor eléctrico en el pin 2. ¿Ven? Esto me permitirá a mí identificar en los conectores cuál sería el elemento. Y de ahí la importancia, obviamente, de los colores. Pero aquí, por ejemplo, tenemos este indicador que está acá, que dice S124. Cuando vemos ese tipo de convenciones, o que tenemos un cable, por ejemplo, en este caso, vamos a pensar que ese cable, como tal, va de ese conector acá. Aquí me está indicando que en el camino, muy seguramente hay un conector múltiple. Obviamente aquí se pueden unir puede compartir más clavijas. Pero esto me ayuda a mí a identificar, por ejemplo, si yo tengo un problema de que la bomba de líquido refrigerante de la batería de alto voltaje no se activa y yo comienzo a hacer obviamente la verificación y yo encuentro que en el conector de la bomba no llega voltaje, pero que en el fusible 171 que corresponde a 10 amperios, ¿cierto? Y aquí me estaría mostrando la posición dentro de ese módulo. Yo cuento que ese fusible está bueno, pero veo que la señal de voltaje no llega hasta acá.
Entonces uno comienza a revisar y pues obviamente miras el circuito. Vas a medir el cable del pin 18 al pin 2 y muy seguramente puedes encontrar un circuito abierto, que no hay continuidad. Una probabilidad es uno, que obviamente el cable puede estar abierto, o otro, que hay una falla de conexión en este conector. A diferencia de este conector que está acá, que es un cable directo, ¿cierto? O a diferencia de este conector, que obviamente es un cable también directo. Ahora, por ejemplo, si yo voy y miro acá, viendo acá obviamente el funcionamiento, aquí tenemos obviamente otras condiciones. Por ejemplo, aquí me está diciendo que de acuerdo a la condición, al tipo de vehículo, por ejemplo, aquí sería un híbrido enchufable, ¿cierto? Y aquí sería un híbrido normal. Me está diciendo que puede cambiar el número como tal del conector, ¿ves? En este modelo. Pero igual los pines como tal siguen siendo los mismos y los nombres de los circuitos van a ser iguales. Entonces, uno cuando obviamente va a identificar un tema de una falla, pues va a tener en cuenta qué tipo de cable es, qué señal es, ¿cierto? Y qué circuito como tal va a manejar. Ahora, aquí, vamos a ver aquí en el chat quién está. ¿Estos módulos son reparadores o sellados? Jorge, ¿a qué módulo te refieres? ¿Al módulo que está en la batería? ¿A los BCMs? Mira, yo te diré una cosa. Desde el punto de vista electrónico, sí se pueden reparar, pero ¿cuál es el problema? Tú tienes en el mercado, o sea, como tal, como el fabricante no te va a vender a ti un módulo, un componente de un módulo, un semiconductor. Y segundo, por temas de garantía, tampoco te lo va a reparar. Pero ¿cuál es el tema? Desde el punto de vista electrónico, la limitante que tiene uno es encontrar el componente. Entonces, hoy en día, ¿en qué se basan los laboratorios de computadores? Se basan en tener un módulo usado, ¿cierto? Trasplantar componentes. Ahí tienes dos variables. Uno, la soldadura con la que está montada el componente. No es una soldadura que muchas veces con cautil salga, porque son soldaduras que, inclusive las plaquetas de los módulos están diseñadas para disipar temperatura. Entonces tú con un cautil, pues de pronto no vas a hacer un buen trabajo. Y segundo, aparte obviamente de la calidad de soldadura, algo que puedes encontrar es que si tú estás plantando un componente de otro módulo al circuito, pues ese componente ya tiene como tal un desgaste de vida útil, una fatiga. Y ese componente obviamente se puede dañar. También, ¿qué puede suceder? Que a veces los fabricantes borran las referencias de los componentes para no poder encontrar obviamente la referencia que aplica. Entonces comienza uno como de pronto vas a comenzar a batallar con eso. Y al final, pues no puede hacer una buena reparación. Ahora, a veces estos circuitos de activación que tú ves acá, por ejemplo, aquí lo estás viendo acá, esa salida que se llama la salida MSP, la salida TSP en ese módulo, que son salidas pulsantes, muchas veces no son salidas que pertenecen a un circuito independiente, o sea, que tienes un solo componente. Hay circuitos que se llaman, bueno, hablamos de IGBTs, que los hablamos en los inversores, pero hay sistemas que se llaman Smart Driver, que son circuitos integrados que cumplen varias funciones. Entonces, por ejemplo, a ver, yo creo que David, Antonio, Humberto, en la Nissan X-Trail 2012, gasolina, ¿a ustedes les ha pasado que se va corto los módulos? Módulo de dirección se va corto. Y uno cuando va y revisa, se daña una salida. O sea, como tal, la afectación se genera por una de las bobinas de encendido. Entonces, ¿qué pasa? El mismo circuito integrado que maneja las bobinas de encendido, el mismo driver, es el que maneja la bomba de combustible y el que como tal la activación del relé principal, de main relay. Entonces, eso implica cambiar el computador, porque tú no encuentras como tal un circuito integrado para reemplazo. ¿Ves? Viene completo. Yo he visto eso en varios computadores, que integran funciones, entonces digamos se daña una función y tú no puedes cambiarla porque pues obviamente tienes que cambiar todo el componente. Entonces es un problema a veces, el tema de soldadura y el tema de la consecución, que electrónicamente se podría reparar, sí, se puede. Sobre todo en Opel, en Opel sí, lo que pasa es que si tú miras algunos computadores de Opel y algunos computadores de
lo he visto en Chevrolet Aveo y en Chevrolet Optra lo he visto. Esas computadoras se llaman computadoras híbridas. Entonces, ¿qué pasa? Tú las destapas, aparte que tienen una gelatina especial, esas computadoras traen una soldadura que es en plata. Entonces, por ejemplo, el Chevrolet Aveo y el Chevrolet Optra sufrían mucho porque una señal de tierra, una señal de tierra que obviamente le colocaba al módulo normal de encendido, esa señal se volaba por temas obviamente, bueno, temperaturas, como él tiende a soltarse la soldadura. Y lo que le figuraba a uno era colocar una masa a la carcasa del computador para reforzar y ponerlo a funcionar. Entonces, básicamente, lo que yo opino es que cuando se diseñó el computador, no se tuvo en cuenta ciertas fluctuaciones de amperaje y pues solamente a un solo cable o dos cables de masa, pues pueden como tal recargar, generar temperatura y por ende obviamente vas a encontrar pues obviamente una caída de voltaje o una ruptura de circuito, precisamente por el calibre de los cables. Entonces son cosas que de pronto los circuitos solamente son simulados, pero hay situaciones que no se pueden simular del todo y es cuando el cliente tiene el vehículo, pues que vamos a encontrar el problema. Bien. Ahora, eso que ustedes ven acá, G107, eso me está indicando que es una tierra. O sea, esto es positivo y esto es negativo. O sea, se cuenta que todo lo que entra por aquí sale por acá, ¿cierto? Aquí tendríamos una alimentación de potencia, una masa obviamente de potencia y un circuito de control, ¿bien? Para que haga una función. Reitero las cosas. Bomba de refrigerante tiene internamente un módulo. Ahora, que si se te daña una bomba de refrigerante, la repares, es tiempo perdido. O sea, porque tú desarmas y no vas a encontrar mucho que puedas hacer. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, este valor que está acá o este número que está acá me está indicando, el 152.6 me estaría indicando, ¿cierto? ¿Dónde estaría montado como tal el componente? O sea, ¿qué me dice a mí esto? Que en el mismo elemento o en el mismo sistema o digamos físicamente, estos tres elementos obviamente estarían en el mismo componente. Para que tengamos en cuenta eso. Diferentes obviamente contactos, conectores, pero estarían obviamente montados en un mismo, como tal físicamente, en el mismo en andamiaje como tal. Ese es obviamente el análisis que usted haría obviamente de un circuito de estos. Ya nos estamos dando cuenta pues que hay elementos de protección. Eso que ustedes ven aquí en un plano son fusibles. Aquí me estaría diciendo dónde va montado. O sea, mira, aquí me dice, o sea, ese fusible va montado en esta caja, ¿cierto? De conexiones. Es una caja de circuitos de baja. Pero damos cuenta que aunque esto está trabajando, está manejando el tema de refrigeración, es controlado por 12 voltios. De ahí lo que va a pasar es que con el tiempo los problemas que vamos a tener son de contactos. Básicamente es lo que se llama microvibraciones. Tenemos lo que es la clavija hembra y el conector macho. A veces esos conectores por el trabajo tienden a vibrar y uno comienza a ver desgaste y segundo comienza a ver desajuste. Eso obviamente va a generar en cualquier tipo de señal, pues problemas obviamente de continuidad y por ende quedarían caídas de voltaje que te generarían un código de falla. ¿Hasta el momento que hay alguna pregunta? Todo bien, ingeniero. No. Listo. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, en este caso, ¿listo? Y en este vehículo que estamos trabajando acá, vamos a tener en cuenta, bueno, aquí tenemos unas bombas, ya sabemos que son eléctricas, ¿cierto? Tenemos un sistema de lumbreras que obviamente, pues, como tal, también tiene una conexión de fondo, digamos, que cambia el flujo o distribuye el flujo de refrigerante. Pero tenemos que tener en cuenta que cómo funciona el sistema, obviamente, del ventilador. Entonces tenemos unos ventiladores, los cuales están alimentados o están trabajando de la siguiente forma. Aquí tenemos un relevador, mira. Aquí dijimos que tenemos una caja de conexiones de batería, que es como si fuera la fusilera delantera. De ahí viene BJB, Battery Contact Box. En esa, como tal, en esa caja de fusibles, si buscamos la posición 1320, encontraríamos un fusible de 60 amperios. Bien. Y también encontraríamos un relevador, un disyuntor. Entonces, ese relevador, ¿cierto? Si seguimos acá, vamos a analizarlo. Voy aquí como tal a la ampliación.
Listo. Aquí me dice, energizado en arranque o en marcha. O sea que por aquí, ¿qué llegaría? A ver, ¿qué llega por acá? ¿Positivo o negativo? ¿Qué llegaría por acá? Por el pin 1, ¿qué llegaría? Míreme ese diagrama. ¿Qué se ve que sea permanente? La tierra. Y aquí Ok. llegaría corriente. Ok, la Tierra. ¿Listo? Sin embargo, quiero que ustedes vean algo. Ponle cuidado. ¿Qué me indica esto? Aquí me indicaría, miren lo siguiente, aquí tenemos obviamente una Tierra permanente, aquí tenemos el GD103, ese circuito GD102, que llega obviamente a la fusilera, llegaría en el conector C1035, que es como un conector grande, y el pin 3 sería el que tiene ese circuito. Esto me estaría dando un negativo permanente, ¿cierto? Y acá sería un positivo permanente. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Que este relevo todo el tiempo estaría activado. O sea, cuando esto llega positivo y negativo, aquí hay una bobinita y esa bobinita genera un campo magnético que lo que haría sería correr acá el circuito. Entonces, ¿qué pasaría? El voltaje que está aquí pasaría a ese circuito. ¿Bien? O sea, ¿qué me indica esto? Que cuando yo coloco ignición o readi, ¿cierto? A funcionar este relevador, va a quedar alimentado todo el tiempo, ¿cierto? Al quedar alimentado todo el tiempo, ¿qué va a pasar acá? Pues que aquí el pin 3 que tiene un positivo permanente y que al estar desactivado el vehículo no tiene como tal continuidad, al entrar en contacto o energizarse como tal el pin 1 y 2, que básicamente es una bobinita, se relaca el circuito y a este fusible 47 llegaría a voltaje, ¿listo? Pero hasta ahí, ¿ustedes qué creen? Que al puente hacia aquí este relevo, automáticamente funciona el ventilador o no funciona. ¿Ustedes qué opinan? El ventilador es este, ¿no? Mira, ese es el ventilador. El motor como tal es este. Mira. Ese es el motor electroventilador. Si yo energizo acá, aquí tendría voltaje. ¿Automáticamente se prendería el motor o no se prendería el motor de ventilación? Le faltaría la señal que está aquí en amarillo. Ok, bien, listo, bien. Ahora, ¿quién tenemos por acá? Aporte. Jorge, ¿tú dices que si se activa? O sea, si yo cierro acá ese circuito del relevo, ¿se activaría el ventilador? Yo digo que no. Ok, espérame bien. ¿Quién dice otra opinión? Jorge dice que sí. ¿Quién tiene otra opinión? Bueno, Yo, Brandon, digo que no. listo, Brandon. Ok, muy bien, listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, no solamente vas a encontrar esto en un vehículo híbrido, vas a encontrar este sistema, lo vas a encontrar, ¿cierto? También en sistemas convencionales de activación de líquido refrigerante. Ahora, aquí estamos hablando, mira, aquí está llegando una alimentación de un sistema de 12 voltios. Entonces, en un circuito convencional, ¿cómo funcionaba? Para que funcione un ventilador, tenía que tener un positivo y un negativo. Entonces, tú colocabas en serie, colocabas un termoswitch o la famosa pera, y cuando ya entra en continuidad, pues obviamente permite flujo de energía y por ende la activación del ventilador. Hoy en día los ventiladores de enfriamiento tienen internamente un módulo. ¿Y ese módulo cómo funciona? Igual, aquí tenemos un positivo que obviamente lo activa cuando estamos en funcionamiento o en marcha, se activa este relevo para controlar positivo. Tenemos un negativo permanente, ¿cierto? Que estaría acá. Veámoslo acá. Tenemos un negativo permanente, ¿cierto? Que va a darle como tal, esa tierra como tal le daría, aterrizará como tal, tanto el circuito que está internamente del ventilador, vas a encontrar un circuito electrónico, como también le daría obviamente el negativo al motor. Y esta señal que dice PWM, ¿qué es eso? Básicamente, donde nosotros más vemos ese concepto de PWM. ¿Quién recuerda? PWM es Pulse White Module, señal pulsante modulada. ¿Dónde más encontramos ese concepto de PWM? En el carro convencional. En los relevadores principales. Algo más para atrás. PWM. ¿Dónde lo ves? Los inyectores. El inyector trabaja por un pulso, ¿cierto? Un pulso modulado.
que te da el tiempo de apertura del inyector. Pues aquí en ese caso, estos módulos también viene aquí una señal pulsante, ¿cierto? Esa señal pulsante, cuando tú lo miras en un flujo de datos en el escáner, te habla, digamos en un inyector, te habla en milisegundos. En este caso, en un PWM, en un ventilador, te va a hablar en porcentaje. A lo que se llama el ciclo duty. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tiempo, un periodo que sería un segundo. Entonces la pregunta es, de ese segundo, qué porcentaje de tiempo está activado y qué porcentaje está desactivado. Cuando ustedes miran un flujo de datos en un escáner, evaluando un inyector, inclusive uno lo podría convertir. Uno podría convertir una señal de milisegundos a ciclo duty, pero pues básicamente lo que tú quieres ver es exactamente qué tiempo dura el tiempo del inyector abierto. Aquí lo que tú vas a ver es qué tiempo, o sea, de ese segundo, qué porcentaje de ese segundo está activado como tal el funcionamiento. Entonces, esa señal acá como viene un pulso, ¿cierto? En función de que ese pulso sea mayor o menor, el electroventilador va a tener una velocidad mayor o va a tener una velocidad menor. Entonces, podemos encontrar que un ventilador puede tener una velocidad normal de giro pequeña y cuando la temperatura de operación es muy alta o, digamos, está en una fase de calentamiento, pueda tomar como tal un funcionamiento mucho más amplio. Pero, ¿qué tenemos acá en cuenta? Miren aquí lo siguiente. Resulta que internamente a ese motor de enfriamiento está el motor, que es el circuito, digamos, de potencia, y estaría un circuito de control, igual, como si fuera un transistor mucho más grande. Pero démonos cuenta, este circuito o este circuito del ventilador está alimentado por una señal por un fusible de qué amperaje. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué amperaje tiene ese fusible? Viene el fusible F47, ¿qué amperaje Es el tiene? de 60 amperes. Es un fusible grande. ¿Listo? Y, oiga, y aquí estoy viendo que trae como 3 pasos, ¿no? El ventilador. ¿O no es esto los pasos, el 1.5, 2.0 y 2.5? No, lo que pasa es de acuerdo al sistema que tiene. Entonces ponle cuidado. Ah, ok, Esto o sea, aplica a un motor. O sea, tienes un motor 1500, sí, ok. 2.0 Sí, o sí, sí. 2.5 híbrido. ¿Ves? Ah, ok. O sea, este circuito, o sea, la activación de ese circuito de refrigeración la puedes encontrar en un motor de combustión interna normal, un 1500. Un 2.0 y un 2.5. Listo. Ok. Y también aplicaría para un 2.5 híbrido. ¿Ves? Entonces Sí, dámonos cuenta cómo. y ahí cambia los pines, ¿no? En los primeros dos es Claro. el 43 y en el otro es 66. Claro, pero date cuenta un factor común que siempre va a ser saliendo obviamente de acá, va a tener obviamente que es un cable que es amarillo, ¿cierto? Con una línea gris. ¿Ves? Sí, solamente cambia la posición. Listo. Entonces cambia la posición porque obviamente el computador va a ser diferente. O sea, el computador de la híbrida, el computador de inyección va a ser diferente de la combustión interna. Pero démonos cuenta cómo, obviamente, la comisión de funcionamiento es igual. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Vea, yo por qué le muestro este caso. Hoy casualmente me llegó una consulta de una Ford Explorer y el problema es que el vehículo se recalienta y, o sea, se recalienta y, bueno, el carro le hicieron una serie de cosas. Es una Explorer normal, modelo 2015, 2014. Y lo que encontramos es que para que el ventilador funcione, o para que el ventilador como tal gire, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que entrar en funcionamiento del sistema de aire acondicionado. Ahora, obviamente, ustedes saben que el sistema de aire acondicionado hace funcionar internamente los ventiladores. O sea, para que el blower o el ventilador de enfriamiento funcione, puede hacerlo por sistema de refrigeración o puede hacerlo por sistema de aire acondicionado. Pues para que obviamente baje la temperatura del condensador y el gas refrigerante, digamos, disipe temperatura y como tal haga el circuito. Pero si el aire acondicionado no está funcionando, simplemente el ventilador no trabaja y la temperatura comienza a subir. Entonces, yo haciendo una revisión primaria, porque pues obviamente hasta ahora como que me hicieron la consulta y bueno, yo comienzo a hacer como una fase de análisis y eso. Me gusta ser muy metódico con eso. El taller me dice, mira, es que nosotros revisando, desencintamos y encontramos este módulo, ¿cierto? Este módulo lo encontraron, aquí le decimos capado, lo cortaron, hicieron corte y estaba encintada en la instalación. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿cómo hicieron
o sea, aunque este ventilador funciona, o sea, eso todavía no lo revisan, como tal no determinado. Pero en este momento, cuando acciona cuando el compresor como tal entra en accionamiento, el compresor de aire acondicionado, como este ventilador va a funcionar. Entonces, ¿qué hizo el mago? ¿Qué hizo eso? Tomó la señal de negativo de este motor, lo puso a tierra. Y la señal de positivo la está colocando al accionamiento de la bobina del compresor. ¿Listo? Y pues obviamente envolvió los cables y dejó esto afuera. Entonces yo decía, bueno, el problema no es tanto, yo decía, ese módulo que maneja los ventiladores, el problema es por qué lo cortan. Muy seguramente este módulo está dañado y ese módulo pues vale cierto dinero. Entonces el técnico para desbaratarse, pues bueno, vamos a ponerlo a funcionar, pero ¿cuál es el problema? Cuando tú pongas a colocar, mira lo que pasa, este vehículo tiene una serie de códigos de falla y se los voy a compartir en un segundo, por favor. De un segundo aquí, bueno, voy aquí a dejar de compartir un momentico. Y a ver, les voy a mostrar ese ejemplo para que lo veamos. Sí, Permítanme profe, un porque yo segundo. también tengo una Explorer. ¿Sí? ¿De qué modelo? Es 90 y tantos. Bueno, ya es vieja la Explorer. Bueno, pero digamos que el circuito en ese es un poquito más sencillo, ¿cierto? Pero igual, si tú no lo sabes, es que lo que pasa es que hoy en día, si tú no sabes, como tal, si tú no le das o sea, puedes tener un vehículo, bueno, o sea, el modelo que sea, ¿cierto? Pero tienes que analizar es cómo se están comportando los circuitos. Permítanme aquí un segundo porque, a ver, espérate aquí, a ver, les voy a mostrar ese caso que es muy curioso como tal y uno tiene que analizar muy bien las cosas, ¿listo? Tiene que analizar muy bien las cosas porque uno, o sea, uno no puede comer entero y segundo, pues hacer una conexión como tan empírica. O sea, colóquele de pronto un poquito más de, no sé, como, o sea, un poco más de ingenio, pero sin afectar la parte técnica, ¿ves? ¿Y por qué hizo eso el técnico así? Porque muy seguramente no tiene el diagrama. Espérame un segundito. Porque no me deja compartir acá. Un segundo acá. A ver, vamos a ver acá. Permítame un segundito. Salimos acá. Que lo tengo en mi correo. Bajé los diagramas de eso. Y pues me parece muy importante que los podamos estudiar. Hay que analizarlos. El aprendizaje se basa también en la experiencia. ¿Listo? Uno todo el tiempo, tú vas a estar obviamente, todo el tiempo vas a estar obviamente en constante aprendizaje. Permítanme acá un segundito. Aquí yo abro acá, reviso acá este de aquí. Y es un ejemplo para que ustedes lo puedan ver por qué funciona así. A ver, entonces aquí tenemos ese circuito de acá. Ya se los voy a compartir. Un segundo, aquí salgo por este lado. Compartimos acá para poderlo ver y poderlo analizar. Ok, se fue acá. Listo, vamos a ver aquí. Que me abra por este lado de acá. También otro caso que vi, profe, es que bueno, nosotros tenemos Urban Sí, 2.4. Entonces, como esos ya son por bobinas, sí. eh, la bobina 2 no tenía chispa. Entonces, pues, no sé, ya estaba mal un módulo y lo que hicieron es puentear de la 2 a la 4, creo. Uy, no, ahí lo van a dañar peor. Porque Para están que sobrecargando internamente el circuito driver. ¿Ves? Entonces, ojo con eso. O sea, ahí le están embarrando. ¿Ves? Entonces, ponle cuidado. Vamos a ir aquí nuevamente a mi relación. Un segundo aquí. O sea, ahí lo que pasa, claro, eso es para desbalarse, pero ¿qué pasa? Tú llegas y haces eso y estás recargando, el circuito lo está recargando y se te daña el computador. La sí, computadora se de hecho, daña. nada más lo hicieron para ver si era la bobina o
o era ya el sistema, bueno, ya el módulo. Ok. Bueno, ahí se me da mi pantalla. Se me da donde dice informe completo de inspección. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Listo. Entonces ponle cuidado. Ahí está. Entonces, ¿qué hace uno? Un abordaje. Inicialmente tomamos un diagnóstico. Entonces ponle cuidado. Esta es la información del vehículo. Es una Sport del 2013, ese kilometraje, ese número del BIN, es un número, un vehículo ensamblado en Norteamérica. Y me dice, mira, estos son los módulos. Mira que tengo acá. HVAC es el módulo de sistema de aire acondicionado. ¿Qué me está indicando? Hay una, dice aquí que hay un código de comunicación, mira, U0409, dice acá. Datos inválidos se reciben del módulo SMPCM, o sea, hay una información errónea. O sea, hay comunicación, pero el dato, la información es errónea. ¿Listo? 2. ¿Qué dice acá? Hay un código de falla C1B, eso tiene que ver obviamente con sistemas de carrocería, dice alimentación del sensor 1. ¿Qué sensor es este? Ese sensor es el que le envía del aire acondicionado, tiene que tener una información de temperatura exterior. ¿Ves? Y como tal, ese circuito es alimentado. O sea, como tal, ese circuito, esa información es compartida. Ahora, ponle cuidado. IPC. El IPC es el tablero de instrumentos del vehículo. Me está dando un código de falla P1514. ¿Listo? ¿Qué me dice? Circuito del indicador de activación del sistema de seguridad. ¿Listo? Se ha prendido. En ese caso está prendido el testigo del airbag. Porque el vehículo tuvo una colisión. Fue un carro de siniestro. Lo arreglaron y generalmente cuando se hace un carro, arreglar un vehículo siniestro, pues el sistema de SRS lo deja anulado. Listo. ¿Qué está diciendo? Que le está llegando al tablero de instrumentos. Dice, mira, un código de falla de comunicación, pero mira, inválidos datos se reciben del módulo de control de aire acondicionado. Si te das cuenta, mira, aquí está llegando una información errónea, ¿cierto? Entre el módulo de aire acondicionado y el módulo de inyección. Aquí tenemos un código de falla que hay una falla de alimentación del sensor 1, ¿listo? Y aquí me está diciendo a través de instrumentos que está recibiendo una información. O sea, hay comunicación, pero el dato no es. Listo. Pero vamos a mirar aquí como tal. PCM. El PCM es el módulo de inyección. ¿Qué me está diciendo? Un código de falla P0073. Generalmente los códigos de falla tienen un código que obviamente principal, tienen un subcódigo y lo que se llama un byte de identificación. Estos dígitos que están acá, o sea, aquí esos 5 primeros, me dice un circuito. Pero esto me estaría diciendo, con una tabla en cada marca, que me estaría diciendo si es obviamente una falla por tensión, por caída, por señal, ¿cierto? O por variación. ¿Qué me dice acá? Tensión alta en el circuito de temperatura del sensor de ambiente A. Cuando, a ver, por ejemplo, ¿quién me ayuda? Cuando hablamos tensión alta en el circuito de temperatura del sensor de ambiente, ¿a qué se referiría? ¿Ustedes cómo lo interpretarían? A ver. David, Francisco, Brandon, a ver, Antonio. Cuando ustedes ven ese código, señal de voltaje alta, tensión alta en el circuito. En el circuito. Ustedes esa tensión alta, ¿a qué lo relacionan? Ojo que esto es un vehículo, este código puede estar en un vehículo híbrido, en un vehículo de gasolina, en un vehículo diésel. Pero como tal, esta parte del párrafo, tensión alta en el circuito, ¿quién está por acá en el chat? Que no está conectado. ¿Qué opina Antonio? ¿Qué opina David? Tensión alta. Pues yo, pienso que, se sobresalió de los niveles de los que están establecidos el sensor de la temperatura. Bueno, ok, listo. ¿Quién tiene otra opinión? Luis, Francisco. ¿Que está en corto el sensor? Pero si estuviera en corto, te daría tensión baja. ¿Ves? Así como lo dijo Jorge en el chat, tensión alta es cuando tú desconectas el sensor, él no te va a decir sensor desconectado, él te dice tensión alta. ¿Por qué? Porque ese sensor, o sea, los sensores de temperatura, bien sea de líquido refrigerante, temperatura de aire, temperatura de aceite, temperatura de aceite de transmisión, cuando hablamos de temperatura, son termistores. Son obviamente sensores que van variando su resistencia en función de la temperatura. Entonces tienen un voltaje de alimentación que generalmente es de 5 voltios
y tiene un retorno. Cuando tú desconectas el sensor, ¿qué va a ver el sistema? Va a haber 5 voltios, ¿cierto? Internamente en su comparador electrónico, no, como no hay un valor diferente de 5 o de 0, pues va a asumir que hay obviamente una desconexión. Si tú haces un puente, suelta de conector, haces un puente en 2 cables, ¿qué estará llegando? Que llegan 5 y se vuelven 5. ¿Qué diría? Tensión baja. Entonces estamos hablando de un corto voltaje. ¿Ves? Entonces, ¿qué me dice a mí acá? Que hay un sensor, ¿cierto? De temperatura ambiente, que es el que va por fuera, que está desconectado. ¿Listo? Bien. Ahora, mire que dice acá. P0480. Circuito de control del ventilador 1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Oye, hay un problema en el circuito de control. ¿Listo? Bueno. Luego vamos a ver acá este P0642. Me dice, tensión baja. Aquí tenemos tensión alta. Ahora tenemos tensión baja en el circuito A de tensión de referencia del sensor. Ahora, aquí no me está diciendo qué sensor es, ¿no? Pero muy seguramente, bien, eso me toca verificarlo porque no me sé qué sensor es. Creo que es un sensor que se llama el AAT, se llama en este caso. Aquí me diría que es otro sensor diferente. Entonces, ¿qué me diría? Que en alguna parte, si damos tensión baja, habrían unos cables que estarían, ¿sí? Un sensor como tal que estaría puenteado, que estaría como tal conectado. Ahora, si yo voy y miro aquí, en el caso de, en ese código de AFA, el código 4 me dice, tensión baja en el circuito del sensor de corriente del alternador. O sea que esta instalación tiene obviamente una manipulación. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro problema veo? Módulo de RCM es el módulo de la airbag. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí dice, tenemos 4 problemas. Tenemos, ¿ves cuenta? Mire, ve, habíamos hablado de body, carrocería, que ese caso también obviamente aplicaría para sistemas de protección de seguridad. Dice, control de activación del pretensor C del cinturón del acompañante. Ustedes saben que el cinturón tiene una activación pirotécnica. ¿Todos ustedes tienen claridad de cómo funciona un sistema de airbag, SDRS, airbag? ¿O alguien tiene alguna duda? Porque yo les pregunto, para preparar luego un tema basado en sistemas SDRS. Por eso me gustaría saber, ¿ustedes tienen conocimiento de sistemas airbag, cómo funcionan? No al 100%. Bueno, listo. Podría ser un Listo, 50%. Brandon. Muy bien. Antonio, ¿tienes claridad de airbag? Los que son a gasolina sí, pero en el sistema eléctrico híbrido no. Bueno, entonces me voy a preparar un tema con respecto a eso. Luis, ¿tienes claridad en SDRS? Luis, Francisco, Pablo, ¿tienen claridad? ¿Sí? Yo tengo claro. Bueno, entonces Francisco de pronto me ayuda con un apoyo después. Pablo, ¿tienes claridad en sistemas SDRS? No, al 100% no. Bueno, listo. David, usted sí la sabe todas. David, ¿tienes claridad? No, échale, pro, échale todo lo que pueda. Bueno. Está súper bueno no quiero interrumpir, está súper bueno el tema. No, claro, ponle cuidado, o sea, no te lo voy a tratar hoy porque obviamente no he preparado, pero entonces voy a hacer una clase específicamente de sistemas de airbag. ¿Listo? Écheselo, sí, porque muchas veces las activaciones a veces no activan cuando tienen coaliciones algunos, entonces sí es muy bueno retomarlos esos temas para ver por qué. Hoy en día pues ya ven que están haciendo están yendo más allá por a qué velocidad iba, o sea, están tratando de sacar más información para ver si no están engañando a las aseguranzas. Entonces, es muy bueno conocer el tema, empalparse más, para verlo. ¿Quieres que te cuente algo? Yo hago parte de eso. Ah, caray. No, pues ahí está. Está De pesada, investigación. Inclusive por ahí tengo un, no sé cómo lo bajo. Yo tengo, ponle cuidado, hoy en día es inclusive, les voy a hablar de estos 3 minuticos y luego obviamente sigo en el tema para luego hablarlos en airbag. Hoy en día los carros, inclusive en Nissan, tienen lo que se llama un grabador de datos.
y lo que hace el carro es que te muestra los últimos 5 segundos que han transcurrido antes de un accidente. Entonces tú puedes, hay que ver porque si no puedes acceder con Consult, que deberías poderlo hacer, existen unos equipos que uno conecta, entonces tú llegas al accidente. Aquí en Colombia no lo hacemos, pero lo estamos estudiando. Yo la verdad estoy estudiando eso. Ya lo he hecho con carros siniestrados. Yo llego, tomo un vehículo, le conecto un equipo que tengo yo y bajo unos datos. Y eso te deja ver qué pasó. Pero por ejemplo en Estados Unidos, cuando hay un choque, llega el policía y él conecta un vehículo, conecta un escáner. Básicamente es lo que se llama un CDR 900 de 8. CDR 900 de 8. Es como si fuera una interfase de diagnóstico, la conectas al conjunto de diagnóstico y él baja los datos directamente del módulo SRS Airbag. Y luego tú lo montas en un programa que por si el equipo con la licencia vale más o menos $5.000. Yo lo estoy haciendo de manera empírica, porque estoy haciendo un estudio aquí en Bogotá. Entonces, ¿cómo hago yo? La idea es que yo tomo el módulo, bajo una memoria y ahí bajo la información del módulo y luego lo interpreto, que es más complicado. Estoy trabajando en eso. Pero técnicamente el equipo valdría $5.000, que es coger el equipo, obviamente con el software, y eso te dejaría ver cómo fue el comportamiento del conductor, ¿listo? Y después les hablo de eso y les muestro un poquito de información del CR 900, de lo que puede hacer, y precisamente por eso, porque tú puedes evaluar si un conductor hizo una maniobra evasiva, si fue con dolo, o sea, si fue con conciencia lo que hizo, si se quedó dormido, podría darte una condición, o si obviamente, inclusive si hay una avería del sistema de seguridad, ¿listo? Pero eso luego se lo muestro. Pero bueno, ponen cuidado, mira. Les van a Aquí poner me está... la caja negra, Sí, ¿verdad? y ahora, a partir de este año para adelante, todos los vehículos en Europa tienen que tener obviamente sistemas de ADAS, que son ayudas a la conducción, y si tienes ADAS, tienes grabador de datos. Segundo, si tu vehículo se estrella, parte de esa inteligencia o esa tecnología que tiene el vehículo debe estar en capacidad de enviar una señal de alerta a los números de emergencia para que te ayuden. Y eso como tal, eso se llama LICAL. Ustedes también tienen parte, o sea, los carros lo tienen. Por ejemplo, ustedes ven vehículos norteamericanos, ustedes ven por ejemplo vehículos europeos como BMW, Mercedes y Audi, ellos lo traen. Lo que pasa es que en otros países no está activada, o sea, como tal no hay una infraestructura adecuada para hacerlo. En Europa ya lo hay. ¿Listo? Entonces, demos cuenta que eso hay varias cosas para hacer, pero en el tema, digamos, de airbag es un caso chévere. Pues ponle cuidado. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que este vehículo, por ejemplo, tuvo un impacto. Mira lo siguiente. Aquí me dice control de activación del pretensor C del cinturón. ¿Listo? Bien. El segundo código dice control del despliegue del pretensor A del cinturón de seguridad del acompañante. ¿Listo? Luego que me dice control de accionamiento del limitador de carga del cinturón de seguridad del pasajero y control de despliegue de la columna de dirección colapsible. ¿Qué me dice a mí? Que esa camioneta tuvo un impacto, la arreglaron, pero pues el sistema quedó por fuera. Ahora, si vemos los diferentes módulos que tiene el vehículo, mira, me dice que el ABS no tiene problemas, el ACM, que es el módulo control de audio, no tiene problemas, el APIN, que es la pantalla que tenemos ahí para digitar, el módulo de control todoterreno, porque es un vehículo 4x4, el BCM, que es el Body Control Module, dice que no tiene ningún problema, el CCM, que es el módulo de control de velocidad, tiene que ver con el sistema del control cruise, este que acá está, hablamos acá del sistema de climatización dual, o sea que yo quiero que hacia el lado mío me bote aire frío y el pasajero quiere caliente, ese módulo lo hace. El DSM, que es el módulo del asiento delantero, para que tú puedas mover la silla, eso es eléctrico. El DSP, que es solamente módulo de procesamiento de señales digitales, tiene que ver con el sistema de audio, el tema de notificación. El FCIM, mira, módulo de control de interfaz de control delanteros, tiene que ver con la pantalla que se maneja en el radio también. El FLM, mira, módulo de control de iluminación delantera. Tenemos GPS, mira, módulo de sistema de procesamiento global. Módulo del volante, o sea, para calentar obviamente el timón. El display, que es la pantalla obviamente que tenemos en la parte delantera del vidrio. En este vehículo tenemos 20 módulos, mira, por ejemplo. Inclusive tenemos asistencia de dirección, PSM, asistencia como tal al estacionamiento. Entonces, ¿qué pasa?
Si miramos este vehículo, aunque le pusieron a trabajar obviamente el ventilador, pues como pudieron, ¿cierto? Generó unos códigos de falla, ¿ves? Y sin embargo el vehículo no tiene el check prendido, ¿ves? Aquí no tiene el check prendido. Ya llegó la verificación. Pues ya no miras que no sabemos por qué el sistema refrigerante, ya le cambiamos termostato, le cambiamos las tapas del depósito de expansión y haciendo la inspección encontramos eso. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema, bien, muy seguramente, cuando lleguen a hacer obviamente el trabajo de análisis y de reparación, pues voy a encontrar cables trozados, cables trocados, ¿cierto? Y muy seguramente cuando coloque la instalación, obviamente me va a quedar el sistema original. Pero eso es como tal, les muestro como para que tengan una idea y obviamente ustedes lo hacen en el taller. Ustedes hacen una verificación inicial, ¿listo? Entonces uno se sienta, se toma un café y uno comienza a mirar esto. Bueno, ¿y qué pasó acá? ¿O qué puede estar pasando? ¿Listo? Ahora, voy a dejar acá de compartir esta parte de acá. Ahora aquí, nuevamente me voy a mi diagrama. Compartir. Ampliamos acá. Y tenemos, obviamente, que los códigos de falla que me está dando esa camioneta como tal. ¿Ya se menos el diagrama? ¿Se ve el diagrama ahí? Sí. Sí, sí, claro, Sí, ahí. sí, mira. Listo. Estamos viendo que esta señal, ¿cierto? Esta señal, que es la que está viendo obviamente el computador, está detectando que el funcionamiento del ventilador como tal no es el adecuado. Entonces se aplica la fase, digamos, de investigación de ese trabajo diagnóstico, es determinar, dejar la instalación nuevamente original, ¿cierto? Como venía, y entrar a revisar, pues, por qué motivo no funciona. De seguro lo que voy a... Aquí tengo otras posibilidades. ¿Y cuáles son? Uno, que esté dañado este módulo. Dos, que el cable esté abierto. O tres, que la salida del PCM, que se llama circuito FCB, esté dañada. Y ustedes saben que el manual de fabricante es muy estricto en eso. O sea, te da tres posibilidades. O te dice revise conexiones, pero te dice componente, cableado o circuito de control. ¿Listo? Para aquí podemos estar hablando que si es un problema en un computador, el problema es que el computador no debe bajar de los $4,000 en promedio. No debe bajar. Y este módulo, que es lo que dije, si ese módulo está cortado es porque, y lo puentearon, es porque como tal la función está. Inclusive, un caso muy similar lo encontré en Land Rover y efectivamente se da ese módulo. El tema es que Land Rover te vende todo y creo que también te pasa en Ford. Te vende todo el enfocador con ambos abanicos más el módulo. Y eso no baja de 5,000, por ahí de $2,000. Me pasó un caso en Land Rover. Inclusive el módulo, por ahí lo tengo, me puse a revisarlo. También me pasó el módulo, digamos lo desensamblé. Obviamente lo despedacé para estudiarlo y sí, básicamente se va un transistor que va por dentro. ¿El problema cuál es? Cámbialo y arma nuevamente el módulo. Entonces ya después de que, realmente cuando uno hace algo así, la fase de exploración, pues tú lo desarmas para, digamos, para encontrar cómo funciona. Y ya después de que lo has identificado, pues te puedes dar cuenta cómo lo puedes desarmar de una manera menos invasiva para poder obviamente entrar a hacer algún tipo de reparación, ¿bien? Cuando es posible. Y más hoy en día que estamos con escasez de componentes electrónicos, ¿ves? Entonces ahí como tal, a veces la basura de unos es la fortuna de otros, dicen por ahí. Y el conocimiento, ¿listo? Entonces damos cuenta cómo ese sistema de refrigeración, aunque aplica para un sistema convencional, también obviamente lo vas a encontrar. Ahora, esta camioneta también tiene lo que hablamos del sistema de fallas a prueba de fallos, que es en caso que la temperatura se llegue a subir, pues simplemente corta 3 cilindros para que el motor cabecee y obviamente pues tengas una condición de funcionamiento de emergencia. Por ahora no encontré evidencia de esos como tal de esas condiciones, ¿listo? Pero pues obviamente sí que lo único que encontré es que para que este ventilador funcione, me toca poner el aire acondicionado y es más, automáticamente se desconecta el compresor, se apaga el ventilador. Entonces, lo que hizo el técnico, pues yo digo que, bueno, ingenioso sí, pero uno tiene que tener en cuenta, como es una adaptación, las consecuencias de.
¿Por qué? Porque mira todos los códigos de barra que tiene el vehículo. ¿Ves? Y solamente va a funcionar en caso que el compresor funcione. Si no funciona el compresor de aire acondicionado, simplemente refrigeración no me trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que el vehículo se recalienta porque hay un momento en el cual el compresor no todo el tiempo está activado y el tiempo que se activa el ventilador, que eso fue lo que obviamente sí identificó ayer, que decía que era que ellos veían que el ventilador como tal funcionaba muy corto tiempo. Pues, ¿por qué? Porque está montado en paralelo con la activación del compresor. Entonces, la tarea mía era restablecer la instalación. Por ese motivo estaba ubicando tuve que ubicar los circuitos de control del sistema para obviamente poder revisar y adelantar mi tarea. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, a ver, un segundo que tengo aquí. No sé por qué tengo estas diapositivas abiertas el tema. Estamos en sistema de refrigeración, control de ventilador. Vean otra característica de esta camioneta que se las cuento a manera de comentario. Ese es el computador que maneja el sistema de inyección de la camioneta. A ver, esta parte acá, mira, aquí está la llanta. ¿Ustedes recuerdan dónde lleva la batería la 2 Journey? ¿Sí se recuerdan? ¿Sí la han visto? La 2 Journey, ¿dónde lleva la batería montada? ¿Nunca han visto la batería de la 2 Journey de la normal? Bueno, ponle cuidado. Este computador, miren dónde está acá la llanta. Vamos a mirar esto en un punto de vista frontal. A ver si la tenemos por acá. Subámoslo por aquí, subámoslo por acá. El computador de esa camioneta, esa es la parte delantera, va aquí. Mira, aquí estamos. Es decir, que esa camioneta en Ford Escape híbrida, en caso de un impacto en la parte delantera izquierda, se le puede ir el computador. O también, mira, aquí como tal está. O también te lo pueden robar, ¿no? Entonces dejas para ir parqueado el carro y se te va un segundo. Ok, no se ha conectado, listo, ok. Entonces, por ejemplo, esa Ford Escape, dato importante, el computador va en la parte delantera izquierda delante de la rueda. Pues para que lo sepan, porque bueno, a la hora de un impacto, pues obviamente vamos a tener inconveniente. Ahora, para continuar con el tema, nos queda claro el tema de refrigeración, que obviamente el sistema de refrigeración tiene unas subdivisiones. ¿Eso nos quedó claro, muchachos? Sí, profe. Ahora, mira otra cosa importante, ¿cuál es? Mira, esto que ustedes ven acá será como traer el inversor. El inversor va montado en la caja. Por ejemplo, anoche nos hablaba el ingeniero Mauricio de los sistemas sistema híbrido serie o híbrido en paralelo. Inclusive por allá participa y decía que era de acuerdo a la posición de los motores. Cuando vemos un híbrido convencional, el motor está montado en sándwich, tanto el motor de tracción como el motor generador están montados entre la caja y obviamente el motor. Cuando hablamos de un sistema más paralelo, es que los motores son lo que se llamaba MG1 y MG2, van dentro, digamos, la misma caja de tracción, ¿cierto? Pero de manera lateral, de manera paralela, no de manera en serie. Con la finalidad, obviamente, de, pues, digamos, reducir tiempo y espacio. En esta camioneta, esto que ustedes ven acá, sería el inversor, ¿listo? Está ubicado en la parte delantera izquierda. Y si lo vemos acá, en esta imagen, aquí estaría, mira. Entonces tenemos acá lo que se llamaría el inversor o el SOEMC. Esto que ustedes ven acá es lo que actúa como conversor de CDC en la camioneta. Acá está como CDC en la camioneta. Ahí como tal está el módulo SOMC y esto está acoplado directamente a la caja. Esto que ustedes ven acá son los tubos del sistema de refrigeración. ¿Listo? Que entran y obviamente salen para refrigerar y obviamente van aquí a este radiador que está en la parte frontal. Pero, ¿qué característica tenemos acá? En estos sistemas, este tipo de caja se llama HF45. Inclusive aquí, por ejemplo, tengo un diagrama. Un segundo, miramos acá. Que no me deja ver el diagrama del HF45. A ver acá. Mira, esta como tal, ¿cierto? Es el sistema de enfriamiento de la caja de cambios. Entonces, esto que ustedes ven acá es todo el sistema de caja de cambios, se llama HF45.
Entonces, en esta caja se tiene incorporado, digamos que el concepto de inversor ya va incorporado a la caja. Entonces ya no vamos a ver los 3 cables que salen para el motor de tracción, sino que por el otro lado, ¿cierto? Esto va conectado, va atornillado. Entonces aquí tenemos las entradas que vienen de la batería de tracción de este vehículo, positivo y negativo. Tengo acá los circuitos de baja, pero no tenemos cables que van, simplemente esta caja, este módulo va encajado y va como tal atornillado. Básicamente tiene internamente 6 conexiones. ¿Qué vamos a contar? Aquí tendríamos esta parte internamente, estaría montado el motor de tracción y aquí estará montado el sistema de carga o al arranque. Aquí tenemos refrigeración, mira, va un radiador e internamente ese sistema de refrigeración, ¿cierto? Como tal, que sería para el sistema obviamente de caja, aquí no estamos incorporando todavía el inversor, tiene internamente una bomba como tal de circulación para que pueda mover el líquido refrigerante. Si vemos acá, por ejemplo, estamos aquí, a ver, eso fue lo que vimos la vez, como tal la semana pasada, estábamos revisando los componentes, que obviamente se divide, habíamos hablado que tiene un circuito de derivación, una válvula termostática, ¿cierto? Es básicamente es como si fuera, vamos a ver acá un segundo, digo, ¿cuál es donde está montado ese elemento? Ese elemento está montado aquí no lo vemos, está montado acá. Ahí que mira, aquí está como tal el 6, mira, módulo de control del inversor, o sea, aquí se llama el módulo S2MS. Demos cuenta que como tal, esos radiadores vienen partidos en 3, como en 3 subdivisiones, o tenemos básicamente 3 radiadores. Ahora, si vemos acá, ya vimos cómo funcionaba el ventilador, ¿cierto? O sea, que el computador manda una señal como tal de salida para que funcione el ventilador por pulsos. Pero esa señal como tal es una señal de salida, pero vamos a entender cómo son las señales de entrada. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Aquí tenemos, ¿cierto? Un sensor que mide la temperatura del sistema EGR. Básicamente es un termistor. Mira, aquí tenemos una señal aquí ya le muestro una señal obviamente de voltaje de referencia y una señal de retorno. Ya sabemos que eso está montado en ese conector, mira, ese como tal es el PCM, ¿listo? Aquí tenemos una señal que se llama el CHT, que es el sensor que dice sensor de temperatura de cabeza. Ese es un sensor de temperatura que está montado en la culata, ¿cierto? Pero ese señor actúa, ¿cierto? En refuerzo, lo que vamos a ver, del famoso sensor ST, ¿listo? ¿Qué más tenemos que maneja temperatura? Pues obviamente tenemos un sensor TMAP que mide obviamente presión y temperatura del aire y tenemos obviamente un sensor que mide la presión, ¿cierto? Del sistema de escape. ¿Eso para qué nos sirve? Hoy en día los sistemas, aquí tanto es un sistema híbrido como un convencional, ustedes saben que los vehículos tienen a veces doble sensor de oxígeno con la finalidad, uno de medir la emisión y el segundo sensor de oxígeno va montado después del catalizador con la finalidad de ver la eficiencia. ¿Listo? Pero también cuando comienza a taparse un catalizador, pues obviamente comienza a generar un problema de contrapresión. Y ese sensor que estamos acá, aquí se llama sensor de presión del escape, es diseñado para evaluar la condición de obstrucción de los catalizadores. Entonces ya va a ser, digamos, como mucho más intuitivo el sistema cuando un catalizador como tal está llegando a su fin de vida útil. Vamos aquí avanzando. Aquí tenemos, obviamente, viéndolo como tal en otro aspecto del PCM, estamos viendo ese sensor que está acá, mira. Ese sensor que conocemos normalmente que está montado en el bloque de motor. Si vemos acá, ¿cierto? Aquí tenemos unas conexiones que inclusive, si vemos acá como tal esas conexiones, aquí tenemos que aquí hay una afinidad directa entre el sensor de temperatura de salida del EGR, ¿cierto? Y el sensor de temperatura del líquido refrigerante. Ustedes se dan cuenta, comparten la misma voltaje de referencia, ¿cierto? Voltaje de referencia. Y en el momento en el cual tenemos el retorno de señal, estas dos señales son complementarias. O sea, aquí se vuelve un poquito más difuso el control de temperatura o como tal el sensado. ¿Por qué? Porque generalmente en un vehículo no esperaría que el retorno fuera independiente, pero aquí lo está compartiendo con
este sensor de temperatura de salida de EGR. ¿Por qué? Porque básicamente pues eso está montado en una parte bien sea de admisión, porque recuerden que el EGR retorna como tal gases al sistema de admisión, ¿cierto? Del escape. Pero esto como tal es un poco más, como algo más complejo porque se da una señal complementaria. Entonces, esto me ayuda, bueno, lo que busca el sistema de control de emisiones es poder monitorear de una manera más exacta, obviamente, el comportamiento del sistema. Ahora, si el vehículo se está recalentando, pues obviamente la temperatura de gases de salida de EGR va a ser más alta. Y por ende, pues obviamente va a estar la temperatura como tal, siendo de alguna manera más alta en el líquido refrigerante. Pero luego llegan en otro nivel de, digamos, de complejidad de seguridad, entraría lo que sería el sensor se hace de que estaría montado en la cabeza, en la culata como tal. Entonces demos cuenta como aquí ya tenemos varias señales, ¿cierto? Que nos van de pronto haciendo un poco más digitalizada y monitoreada tanto el funcionamiento de temperatura como también lo que sería, ¿cierto? La condición del funcionamiento del termostato. Ahora, siguiendo con el sistema de refrigeración de esta camioneta, aquí ya estamos viendo la refrigeración de lo que sería bloque y motor. Aquí tenemos obviamente que esta camioneta tiene un radiador para el sistema de combustión y tiene dos radiadores subdivididos para los sistemas híbridos. ¿Bien? Viendo acá este diagrama, aquí estamos obviamente viendo este diagrama, estamos verificando este diagrama que estamos viendo acá, nos está mostrando aquí tenemos básicamente lo que sería un termostato electrónico. Aquí vamos de una válvula de enfriamiento de motor. Entonces tenemos un circuito obviamente activado por medio de un relevo, ¿cierto? Tiene una activación por medio de un relevo. Aquí, por ejemplo, vemos en el caso de la bomba eléctrica de agua, miren, la bomba eléctrica de agua ahora es un motor y tiene internamente un módulo de gestión electrónica. Este protocolo LIN es lo que hablamos de un sistema de comunicación, ¿cierto? Por medio de pulsos, ¿bien? O sea, tanto la activación del ventilador como la activación, digamos, de la bomba de agua eléctrica lo hace por pulsos, que amplifica internamente una fase eléctrica que está internamente en la bomba del agua. Ahora, aquí cuando vemos el tema de rejillas de la parte activa, hay unos sistemas que para hacer que el vehículo se caliente mucho más rápido, tapan, digamos, la entrada la parte frontal de la persiana, con la finalidad de que la temperatura de refrigeración, digamos, o digamos que el motor como tal, tome temperatura más alta. Ahora, la pregunta es, ¿pero para qué yo quiero que se caliente más rápido un motor? Pues con la finalidad de que bajemos el nivel de generación de emisiones. Bien, ustedes saben que un vehículo frío va obviamente a contaminar más. Y por ese motivo es que hoy en día los vehículos trabajan tan calientes. Ustedes encuentran vehículos que trabajan con 102 grados centígrados. Por ese motivo obviamente usan líquido refrigerante. Porque si no de otra forma, pues con agua, pues obviamente tenemos como tal problemas de ebullición del sistema. Vuelvo y nos vamos acá a mirar. Tenemos obviamente monitoreo de activación por parte del PCM. Y esto, aquí lo estamos viendo, mira. Pero obviamente el sistema híbrido que estamos trabajando acá y también el sistema convencional de motor de combustión interna. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, sigamos. Esto que ustedes ven acá, siguiendo con el tema de la transmisión, aquí se ve un esquema y esa es una particularidad en esta caja de cambios que las quiero compartir. Aquí tenemos internamente dos elementos. Básicamente tenemos dos elementos. Aquí de pronto se ve un poco mejor. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo pongo la palanca en parking? Por ejemplo, si yo tengo una Nissan X-Trail, yo pongo un parking, si me quedo sin batería, ¿le puedo quitar el parking o no? ¿Qué opinan ustedes? En una Nissan X-Trail normal. Sí se puede, ¿Y cómo se puede? moviendo el mecanismo. Listo. ¿Y el mecanismo que mueve? Una guaya, ¿cierto? O tienes un chip lock, básicamente, ¿cierto? Un mecanismo que libera el triquete, ¿cierto? ¿Qué sucede? Nada más. Se libera, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ponle cuidado. Y esa tarea, esa pregunta se la vamos a hacer la próxima semana al ingeniero David, al ingeniero Mauricio. ¿Y qué pasa? Ya sabes que en vehículo de combustión interna, pues solamente tienes un chip lock que puedes quitar.
¿cierto? Un pin para liberar. Pero, por ejemplo, en el caso de Ionic como trae, o Kia Niro tiene una caja mecánica rotizada, tú tienes un mecanismo de bloqueo. Pero en el caso del Leaf, si me quedo sin batería de 12 voltios, o si me daña el sistema, ¿cómo lo va a pasar a neutro? Esa pregunta tenemos que hacerle al ingeniero Mauricio, ¿listo? Pero ¿qué pasa aquí en esta transmisión HF45? Vea, aquí está incorporado inversor. Eso que ustedes ven acá es el trinquete del parking. Eso que está acá sería el sensor que mide la temperatura internamente del aceite, porque va a tener un aceite, la caja de cambios, o como tal es lo que se llamaría el transeje. Eso se llama transeje híbrido para los llama el sistema, como tal, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Si miramos acá estos diagramas, que se les voy a mostrar, aquí hay algo muy importante. ¿Y cuál es? Resulta que, por ejemplo, vamos a trabajar, que pasa que no sé por qué tengo los diagramas, se me abrieron tanto. Tengo organizado el tema de otra forma. Bueno. Esto ya lo hemos visto. Bueno, ponle cuidado. Hay unas cajas que, aquí por ejemplo, vamos a encontrar algunas cajas que no tienen palancas, sino tienen como si fuera un dial, como si fuera un botoncito. Ese botoncito se maneja, en algunas marcas obviamente tienen diferentes nombres. Aquí por ejemplo se llama módulo GSM, que es el botón de selección de la caja de los cambios. Miren lo siguiente. ¿Ustedes por qué creen que este módulo, cierto, que controla los pasos de los cambios, tiene que tener una señal de entrada del interruptor de la puerta? ¿Ustedes por qué creen eso? Mira, estado de la puerta. Tiene una señal de interruptor de puerta entreabierta del conductor, interruptor 1, interruptor 2. ¿Ustedes por qué creen que la palanca de los cambios tiene que ver cuál es la posición de la puerta del conductor? ¿Ustedes qué opinan? Pues para que no, o sea, para que esté cerciorado de que está la puerta cerrada. Claro, listo, pero ¿qué? Listo, muy bien. El BCM lo sabe. Pero ¿para qué le puede interesar al módulo de la caja eso? Para poder arrancar. Y es más que nada seguridad. Bueno, Moxie, por seguridad, claro, pero ponle cuidado que pasa otra cosa. Resulta, miren lo siguiente, resulta que si tú vas andando a baja velocidad, ya, hay lo que se llama velocidad de arrastre. ¿Cuál es la velocidad de arrastre? Tú le pones drive a un vehículo o le pones cambio y sacas el clutch y el vehículo se va andando suavecito, marcha mínima, ¿cierto? Si tú abres la puerta del carro, en este caso se te pasa la palanca parking. Automáticamente se te pasa parking. ¿Ves? Entonces es una condición, obviamente, como se dice, de seguridad, ¿cierto? O sea, esto ya no va a ser como las películas que llega el tipo y se baja, le pone cambio y manda el carro por una pendiente, no. Cuando sale la puerta, se le pasa parking, como tal, a parking la palanca de los cambios o el sistema de caja. Este módulo GSM es un botoncito, que obviamente tiene varias funciones, pero ¿por qué les quería mostrar eso? Ahora vamos trabajando acá. Vamos a poner como tal esta imagen de acá. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí como tal tenemos el funcionamiento de esta caja como tal. Mira, esta caja o el ISC, miren lo siguiente, aquí en este sistema le metieron responsabilidad al inversor de alto voltaje del funcionamiento de la caja de cambios. Bien, esa es como tal una diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Y el ISC es una fase que está dentro del inversor, que tiene que ver obviamente con el funcionamiento de la caja. ¿Y él qué es lo que hace? Por medio de red CAN bus, mira, una red CAN bus, en este caso el vehículo híbrido, se está comunicando con ABS, con el módulo que está en la batería, con el conversor de CDC, con el GWM. Mira, GWM, mire este módulo, GWM, que es el módulo de red CAN bus, ¿cierto? Y el PCM. No es lo mismo GWM a, miren ese que está acá, al nombre del botón. ¿Cómo es el nombre del botón? GWM es una cosa y GSM es otra cosa. ¿Listo? Entonces GWM es el módulo que maneja la red CAN bus. Como si fuera un IPM, pero porque básicamente en el IPM ustedes tienen la red CAN bus, ¿cierto? Tienen como todo el intercambiador. Aquí en este GWM, que es el que está montado en el conector de diagnóstico, que inclusive hasta me han pasado cosas con esos módulos,
es el que se encarga obviamente de hacer la comunicación y obviamente informar. Ahora, ¿qué hace esto? Mira, este ISC internamente tiene una comunicación. Esta es la parte interna que tenemos en la caja, ¿cierto? En la parte mecánica. Y aquí tiene comunicación con el motor generador, o sea, los sensores de velocidad, ¿cierto? Esos sensores de velocidad, ¿cuáles son? Los que hablamos de sensores tipo resolver, como explicaba el ingeniero Mauricio. Aquí como tal se tiene temperatura, ¿cierto? De las bobinas que tiene internamente, obviamente, el funcionamiento del motor generador. Y tenemos el TFP, que es un sensor que mide la temperatura del aceite que está dentro. ¿Listo? ¿Qué controla esto? En una primera fase, el funcionamiento de las bobinas. ¿Bobinas de qué? Tanto del motor de tracción como obviamente el sistema que carga la batería, ¿cierto? Lo que se llamaría MG1 y MG2. Y tiene la responsabilidad de controlar el park lock, el actuador como tal de bloqueo de la caja. ¿Qué indica esto? Que este parking que está aquí adentro solamente tiene desbloqueo electrónico. Es decir, que si este carro se queda sin batería, si pone cuidado lo siguiente, si yo no tengo batería de 12 voltios, no tengo la llave, ¿cierto? Este mecanismo no se va a retraer y por ende la caja no me va a salir de parking. Esto pasa en este sistema de transmisión HF45 y vamos a verlo por qué. Vamos a verlo como tal acá. Aquí tenemos internamente, mire lo que le muestro acá. Y le estoy como tal sosteniendo la teoría de que al módulo que está manejando el alto voltaje, mira, el SOMC, mira, él tiene una conexión directa con la parte interna de la transmisión, ¿cierto? Mira, o sea, al inversor también le pusimos una responsabilidad. O sea, aquí básicamente el módulo TCM o el Traction Control Module ya queda abolido. ¿Listo? Aquí no lo integran al inversor. Como también va a pasar en algunos Toyota, con cajas IC. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos las conexiones, están las conexiones. Aquí, por ejemplo, tenemos ese generador de sensor de posición angular, que es lo que sería un resolver, ¿cierto? Mira, aquí tenemos el generador y el motor, mira, ¿sí se cuenta? El motor de tracción y el que actúa como arrancador generador. Entonces tenemos por cada motor de estos, cada bobinado de estos, tenemos un circuito resolver que da la posición, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que pueda controlar, obviamente, en qué momento activa como tal las bobinas. Seguimos bajando acá y aquí encontramos, mira, esta sería mucho más bonita. Entonces, aquí tenemos esto como tal, es la conexión que entraría, ¿cierto? Dentro de la caja de cambios. ¿Qué me está indicando esto? Aquí tenemos, mira, módulo SOMC, el inversor, ¿cierto? Que internamente tiene la fase de ISC, que tiene la parte de control de caja. Mira qué hace esto. Aquí tenemos solenoide de estacionamiento positivo y solenoide de estacionamiento de negativo. ¿Esto de dónde viene? Mira, salimos de acá, vamos con ese conector, salimos de la caja de cambios, mira ese circuito como tal C111, mira, el CRT45 circuito que está acá, sigue acá y ¿de dónde viene? Mira, llega acá y ¿a dónde llega acá? Llega aquí a un transistor que dice solenoide de estacionamiento por cable, perfecto. Aquí llegaría y si nos damos cuenta acá, listo, mira, como tal tenemos una señal como tal de derivación, tengo acá lo que se llamaría un nodo, con la finalidad obviamente de tener información. Entonces aquí vamos a ver que por un lado, esa solenoide está alimentada desde la caja de conexiones, como la fusión principal. Y en el caso de la parte negativa, ¿cierto? Saldría del SOBDMC o del inversor. ¿Qué indica esto? Que este sistema tiene un positivo permanente, ¿cierto? Un positivo muy seguramente que viene acá de 12 voltios. Aquí como tal viene, mira. Viene aquí como tal la conexión de 12 voltios. Y por una acción de un microprocesador, obviamente al colocar aquí una base, es un transistor PNP, va a pasar aquí voltaje permanente y por medio de una señal de negativo, ese solenoide se energizaría para retraerse y poder pasar la palanca de cambios o la caja de cambios a neutro. Bien, pero por ejemplo, sigamos revisando. ¿Qué más tenemos ahí? Resulta que este mecanismo tiene dos sistemas. Mira, aquí tiene solenoide del estacionamiento por cable y motor de estacionamiento por cable. Entonces aquí tenemos otro mecanismo. Mira, aquí tenemos un motor de estacionamiento que viene aquí, sale aquí como tal ese circuito, sale de la caja, pasa a la carcasa, viene acá, ¿cierto?
también obviamente viene aquí a la caja de fusibles, o sea que esto aquí como tal tiene un positivo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Que por medio obviamente de una señal de control que viene aquí del mismo módulo inversor, ¿qué es lo que se hace? Con este mecanismo se libera, ¿cierto? Como que se libera el trinquete y con este mecanismo se retrae. O sea que para que a ti la palanca o el botón de parking te salga de parking, ¿qué tiene que haber? Como liberar un seguro y tener obviamente un movimiento, como tal, obviamente un movimiento retráctil para que la caja quede neutra. ¿Qué pasa con esto? Esto nos prueba que esta caja no tiene mecanismo de desbloqueo y si tú quisieras desbloquear la caja mecánicamente, tocaría bajar la caja, ¿cierto? Tocaría bajar la caja, ¿cierto? Y para poder mover el trinquete. Esto es una situación que, por ejemplo, ¿qué me ha pasado? Si el vehículo como tal tiene un problema en el sistema híbrido, pues obviamente no te va a funcionar, pero para poder pasar la palanca de cambios, el botón de caja o el módulo GSM, pasarlo a neutro, ¿cierto? Hay que hacer un accionamiento con los pedales. ¿Qué se hace? Tú colocas ignición puesta, mantienes oprimidos pedal acelerador y freno a fondo. En ese momento, la ruedita que tiene los cambios la pasas a neutro y en el centro de esa ruedita hay un botón que dice L, lo mantienes oprimido y cuando él comienza a parpadear ya te queda en neutro. Listo. No te funcionó el carro, pues lo puse pasar a neutro. Pero si no tenés batería de 12 voltios, simplemente el sistema no te va a arrancar. Bien. Ahora, en caso de emergencia, en caso de un problema que el vehículo esté bloqueado, pues obviamente que las ruedas no se puedan girar, tendrás que para poderlo remolcar, montarlo en una grúa con patines o desde el punto de vista de funcionamiento eléctrico con este diagrama, ¿qué tocaría hacer? Vamos a ver, aquí se ve un poquito en el diagrama. Si lo vemos por acá, ese sería el conector que está en la parte frontal. Esto es la parte interna, mira. Esto que está acá como tal sería el mecanismo de desbloqueo, mira. O sea, es un motor. Entonces aquí tenemos un mecanismo que libera, que tiene que liberar, que se llama solenoide, y este mecanismo que es un motor que, como tal, es retráctil. Entonces, la única forma para poder liberar ese sistema, pues es que tocaría hacer. Tendríamos que energizar, ¿cierto? Tratemos que tener alimentación aquí permanente, pero nos damos cuenta que esa alimentación es comandada por un transistor, que muy seguramente tiene que tener comunicación red CAN bus para poder hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desconectar el conector que ingresa, ¿cierto? A la caja, a la transmisión, que está acá, a la HF45, desconectarlo, ubicar los pines 30 y 19, por ejemplo, acá, mira. En ese caso tenemos que ubicar estos dos, 30 y 19, y ubicar el pin, que será el 40 y el 8, y aplicar una señal de voltaje momentánea positivo y negativo a esta para liberar, ¿cierto? El trinquete, y luego, sin soltar esta solenoide, energizar el motor para luego poder soltar este solenoide y poder dejar, obviamente, la palanca de cambios o como tal internamente el transeje liberado en neutro. Bien, es complicado, ¿ves? No he tenido que hacerlo, pero esto precisamente lo he estudiado porque, bueno, yo sé hacer el procedimiento con los pies, pero el día que el vehículo no tenga sistema de baja o el día que el vehículo no tenga llaves, si tú no tienes llaves, aquí no vas a tener como tal positivo permanente, porque este funcionamiento no lo va a tener. Entonces uno tiene que irse como que preparando, ir estudiando esos diagramas, y ese es el procedimiento que ni siquiera el fabricante lo ha analizado así, porque por fabricante el procedimiento no existe, pero en caso de serlo, pues obviamente a mí me hace falta poder verificar exactamente la señal de alimentación, pero viendo este diagrama, yo sé que aquí internamente este transistor tiene una resistencia muy mínima y que aquí me está trabajando por positivo. Lo que va a tener acá es un sistema PNP, ¿cierto? Un PNP positivo, accionamiento negativo y positivo. Si yo simplemente suelto el conector, pues no tengo ninguna interacción con la parte electrónica, pero sí obviamente debo ser muy cuidadoso en la conexión de estos sistemas. Ahora, ustedes, ¿cómo hacen? Y ponle cuidado, miren la siguiente tarea, que también tenemos que preguntársela al ingeniero Mauricio. En el caso del
Nissan Leaf, ¿el freno de estacionamiento es mecánico o es eléctrico? Porque ahí tenemos otro problema. Si el vehículo como tal no tiene batería de 12 voltios, el sistema de baja se va. Si tenemos un sistema de freno de estacionamiento por medio de motor, ahí tenemos un inconveniente, que para que el sistema como tal pueda funcionar, pues obviamente tiene que tener positivo 12 voltios. Yo que he tenido que hacer en algunos sistemas, no solamente en híbridos, sino en vehículos convencionales, que he tenido que hacer, he tenido que obviamente, me ha pasado en BMW, básicamente he tenido que desconectar los motores que van a los calipers y me he encontrado, cuando me encuentro con dos cables, contento, porque tú vas y mides ahí, vas y miras que son terminales que son gruesas, haces una medida de resistencia con el multímetro y encuentras que hay una resistencia de 1 o 2 ohmios que me dice eso, pues que es un motor. Entonces tú colocas voltaje y obviamente el sistema como tal, si por un lado no te da, cambia la polaridad y como tal, ya que el motor se energice y obviamente pues pueda liberar un caliper. Pero he encontrado sistemas que tienen 3 y 4 cables, donde 2 son de potencia, ¿cierto? Y otros 2 son de control. Entonces, ¿qué me ha tocado a mí hacer? Analizar muy bien. Los cables más gruesos son los de potencia y los chiquiticos son los de control. Pues aquí igual, para yo poder verificar estas conexiones, yo lo que debo hacer es tomar, obviamente, si aquí tengo una solenoide, muy seguramente eso tiene un valor de resistencia, ¿cierto? O sea, no va a ser lo mismo medir un sensor o si vamos, por ejemplo, mira que una señal de control o un voltaje de referencia o un sensor de posición a yo encontrar obviamente un valor de resistencia fija, que me lo estaría dando una solenoide o me lo estaría dando como tal un motor. Entonces ya nos damos cuenta cómo hay que empezar a mirar eso. ¿Listo? Y en el caso, digamos, de Nissan, hay que entrar a mirar cómo los diagramas, cómo funciona, ¿cierto? Cómo se alimenta y de manera emergente cómo se podrá, obviamente, desactivar. Porque una cosa es que tú tengas el carro en el taller, otra cosa es que el vehículo se quede varado en la calle, en la casa de un cliente, y pues obviamente haya necesidad de poderlo trasladar. ¿Bien? Entonces, demos cuenta cómo aquí en este ejemplo de Forescape híbrida, pues uno esperaría encontrarse un mecanismo de desbloqueo y no lo va a encontrar. ¿Ves? Porque es desbloqueo electrónico. ¿Hace alguna pregunta, muchachos? ¿Qué tal el diagrama? Algo bien, ¿eh? No, sí, se la aventó buena, profe, para poder alimentar ahí, desconectar el conector principal de la transmisión y cómo alimentar para poder desbloquear abajo. Pero sí se la aventaría buena. ¿No lo ha intentado, eh? ¿O sí? No me ha tocado hacerlo hasta ahora. O sea, lo que te digo del desbloqueo que se hace por medio, o sea, lo que pasa es que en Ford encuentras 3 tipos de cajas. Una que se llama 8F40, otra que se llama 8F30, 8F26, 8F36, y en ese caso que sería un HF45 y HF35 en estas cajas. Esas cajas que son automáticas tienen un mecanismo de desbloqueo. Inclusive, por ejemplo, en las cajas que maneja Ford Bronco, que es una camioneta convencional de gasolina, ella tiene un mecanismo donde uno puede jalar desde adentro una guayita, un trinquete también en 4Ace, y tú puedes jalar y simplemente te pasa neutro. Pero en estos sistemas HF45, que es una caja que se llama tipo TR5, no tienes ese mecanismo. ¿Ves? Y pues obviamente el fabricante piensa que el carro nunca se va a quedar varado por una condición de la que hablamos. Entonces obviamente yo también trabajo el tema de asistencia con equipo de trabajo. Me gusta estudiar algunas situaciones para cuando se presenten, como podemos tener una idea. ¿Listo? Y eso cómo se hace, mirando obviamente la información, investigando cómo funciona. Y por eso les digo que es muy importante aquí que analicemos el tema de los diagramas. O sea, ustedes pueden tomar un diagrama de un vehículo y se pueden dar cuenta, o sea, una imagen habla más que 1000 palabras. Y un diagrama también habla mucho más. Aquí le permite a uno tener como una radiografía de cómo puede funcionar. Obviamente hay que analizar si esto es una señal PWM, ¿cierto? Si es una señal de 12 voltios, ¿cierto? ¿Durante cuánto tiempo se hace? Obviamente tú pasas la palanca de parking en un segundo, ¿cierto? 2 segundos.
Entonces esto no va a ser, hay que hacer una alimentación permanente o solamente se da cuando está la condición, obviamente, de activación. Pero de aquí viene la importancia de estudiar los diagramas. Y por eso hay que hacer mucho énfasis con eso, muchachos. Así como nos dimos cuenta de la temperatura, el sistema de control de temperatura, el sensor de temperatura, vimos en este caso un ejemplo real de un vehículo de estos. Hay que ver cómo se comportaría. No me ha quedado tiempo estudiar en el caso de Leaf, cómo se comportaría en un Leaf, ¿cierto? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué mecanismo tiene? ¿Qué mecanismo no tiene? Con la finalidad de estar uno preparado y pues a la hora que te llegue el chicharrón, pues saber por qué lado o cómo te lo vas a comer. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, a mí me quedó una duda. Entonces, si dice lo tiene que tener la puerta cerrada, si vas a 40, 50 kilómetros, abres la puerta, ¿el vehículo se frena o se te sigue va a de frenar. filo? A ver, O sea, se te se va a pasar para. al parking más o sea, no es que se te va a pegar o sea, ¿qué es lo que pasa? Se abre la puerta, muy seguramente se te va a pasar al parking, pero el vehículo va a limitar velocidad porque no pueden quedar bloqueadas las ruedas. Pero, por ejemplo, esto pasa a baja velocidad. O sea, esto sí inclusive me pasó hace un caso de un cliente que se quejaba que si él llegaba, digamos, por ejemplo, a su casa, a abrir el garaje, entonces él tenía la costumbre de dejar el carro en neutro, ¿cierto? De abrir la puerta del carro, con el carro prendido. Y cuando tú haces eso, el carro automáticamente se pasa a parking por temas de seguridad. Entonces el cliente alucía que era una falla del carro, que por qué se le pasaba a parking. Y pues no, pues normal, uno entraba a revisar y uno mira el funcionamiento y le explicaba, mira, es que si usted va a parar el carro, debe colocarlo en parking y luego el freno de parking fue un estacionamiento. No, pues que lo dejaba en neutro y le colocaba el freno de parqueo. Y que por qué se le pasaba a parking. ¿Ves? Básicamente son por temas de seguridad. Lo mismo, si yo estoy en drive, ¿cierto? A baja velocidad, y abro la puerta, automáticamente me va a pasar a parking. Esto va a pasar en los primeros 10 kilómetros por hora de velocidad del vehículo. Entonces sí lo probé en un vehículo. Pero básicamente es como para evitar ese tipo de que tú dejes el carro libre por velocidad de arrastre, que tienen obviamente algunos fabricantes. Sí, eso es a lo que yo me refería. Así como funciona el cinturón de seguridad, que Sí. pues caminas y no sé cuánto, la verdad no le he tomado el tiempo y te está sonando. Pero Exacto. no, a lo que yo me refiero es si vas a 50 kilómetros, 60 y abres la puerta. No, ahí no va a pasar eso. Te pasa a baja velocidad. O sea, Velocidad esto parqueo. solo al inicio de marcha. Sí, ahí se marcha porque se nos tiene un problema. Ah, ok. Sale, gracias. Listo. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que tocamos hoy varios temas complementarios a lo que nos ha hablado el ingeniero Mauricio. Pues es bueno como tener un punto de vista diferente de otra marca. Igual yo trabajo pues he trabajado con varias marcas y siempre me gusta tener un paralelo y obviamente pues del día a día te enseña cosas, ¿no? Es un tema de todo el tiempo estar aprendiendo. Entonces nos vemos el próximo jueves. Muchachos, buena noche. Muchas gracias por escucharme, por aguantarme y nos estamos hablando. No, al contrario, gracias, profe. Y hay que hacer una cajita de PWM, ¿no? Para tener ahí señal. Sí, claro, así es. Chao, Ya está. muchachos. Gracias, pro. Buenas noches. Que descansen Mucho todos. gusto. Buenas Que noches. descansen. Chao. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.